Capítulo 64. Cinder no era ajena a la ira, pero esta vez se sentía mucho peor. Le hervía la sangre y lo único que deseaba era apoderarse del bastardo responsable y destrozarlo. Y sabía a quién culpar, claro. Adam, Siseo. Lo destruiré. El colmillo blanco. Creí que dijiste que los llamarías. Lo hice, pero parece que el idiota se negó a aceptarlo, explicó, poniéndose de pie. Cuando Mercury, Neo y Emerald hicieron lo mismo, ella negó con la cabeza. Quédense aquí. No podemos permitir que todo nuestro equipo desaparezca cuando podrían llamarnos para la próxima pelea. Si eso sucede, Mercury y Emerald deberían luchar. ¿Y tú qué? Preguntó Esmeralda. Iré a ocuparme de este nuevo problema, junto con Jaune. Cinder lo miró, ganándose un gesto de asentimiento. Si había que lidiar con Grimm, sería útil tenerlo con nosotros. Bien. Creo que es hora de cortar lazos con el querido Adam. Para siempre. Los dos se deslizaron desde las gradas hacia los túneles que conectaban las gradas con las instalaciones y túneles del Coliseo Amity. Habían estado repletos de vida y actividad, pero ahora, con los partidos en marcha, estaban prácticamente abandonados. Cinder le indicó a Jaune que tomara la iniciativa. Puedes sentir dónde están. Llévame allí. Jaune lo hizo, guiándola hacia la izquierda. ¿De verdad no es culpa tuya? Preguntó. No perdería el tiempo complicándome la vida, no cuando tan fácilmente me has puesto todo lo que quiero. Intenté convencer a Adam de que el ataque simplemente se había reprogramado, pero parece que me vio. Debo estar perdiendo mi toque. O Adam simplemente había sido demasiado sanguinario para esperar, una posibilidad dada a la furia inútil del idiota. Importa poco. Las fuerzas de Adam no son lo suficientemente grandes como para atacar por sí solas. Necesitan a los Grimm. Si podemos neutralizarlos, ya sea matándolos o ordenándoles que se retiren, entonces tendrá que suspender el asalto. ¿Y qué hacemos con Adam? Lo matamos. ¿No podemos simplemente arrestarlo? Era propio de él intentar tomar el camino fácil, aunque en este caso no era una opción. Adam conoce mi identidad y sabe que trabajo con tu forma Grimm. Se negó a llamarlo en tacle. Esa información saldría a la luz en el interrogatorio, y en cuanto sospeche de mí, te culpará a ti por asociación. Ya veo, Cinder suspiró. Si te da asco, déjame el golpe final. Tú ocúpate de los Grimm. Adam es mío. Está bien. Gira a la izquierda aquí, hacia la zona restringida. Cinder abrió la puerta, ignorando el cartel que les advertía, y se coló dentro con Jaune. El nuevo pasillo estaba bien iluminado, aunque mucho menos organizado que los peatonales, con taquillas, cajas y equipos de limpieza apilados desordenadamente contra las paredes. De nuevo, debido a las peleas que se desarrollaban en el ring principal, la mayoría de los empleados estarían observando o trabajando en diversos aspectos de las mismas. Aún así, eso no explicaba cómo Adam había logrado introducir a Grimm en el Coliseo bajo sus narices, ni cómo lo había logrado con tantos. Dijiste cientos de Grimm, ¿verdad? ¿Estás seguro de esa cifra? Eso es lo que se siente. ¿Qué tan acertado es este sentimiento? Absolutamente, respondió, y la seguridad en su voz la convenció. Fueran cuales fuesen las habilidades que Salem le hubiera dado, no podía sentir a los Grimm como Jaune y sus hermanos. ¿Cómo pudo Adam haber escondido a tantos Grimm aquí? No tiene sentido. Vale, podría haber sido ingenuo en cuanto a seguridad, pero los Grimm no eran ni pequeños ni sutiles, como tampoco lo eran los faunos con máscaras de Grimm que movían enormes contenedores llenos de monstruos rugientes y gruñones. El Coliseo de la Amistad también se encontraba a cientos de metros de altura, lo que convertía la hazaña en una pesadilla logística aún mayor. Ni siquiera ella lo habría logrado, así que el hecho de que Adam lo hiciera planteó muchas preguntas. Aunque, al final, no importa. El cómo no es el problema que debemos abordar. Evita transformarte si puedes evitarlo, susurró. Nuestro combate seguramente llamará la atención y podría haber cámaras de seguridad cerca. Podemos justificar nuestra presencia diciendo que sentiste al Grimm y que decidimos que era nuestro deber intervenir, pero no podemos hacerlo si te transformas. Todavía puedo pedir a los Grimm en esta forma, pero podría ser difícil explicarlo si alguien lo ve, déjamelo a mí. Tengo un plan. Por suerte, Jaune aceptó sus palabras sin pedir explicaciones, lo cual fue una suerte, dado que su plan era simplemente matar a cualquier testigo. No necesitaba saberlo y esperaba que no fuera un problema. Sin embargo, Salem la mataría si le tocaba un pelo. Ya era bastante malo que lo hubiera involucrado con terroristas, pero lo último que necesitaban era que Ironuo descubriera su verdadera identidad. ¿Qué tan lejos está? Preguntó. Más abajo. Está 2 pisos más abajo, en el sótano. Los compartimentos de ingeniería y almacenamiento bajo la corteza de lo que formaba el suelo de Amity.
Gran parte del funcionamiento de la arena aérea se almacenaba bajo tierra, aunque el término en sí mismo resultaba un poco inapropiado considerando lo que era. Quizás el casco del Coliseo de Amity sería un término más adecuado. Tenemos que darnos prisa. Cada vez están más molestos. Algo los está incitando. O alguien más, susurró Cinder. Adelante. Es hora de terminar con esto. En defensa de Ruby, era su hermana la que estaba ahí abajo, la que estaba dando la talla. Por eso no se dio cuenta de que Jaune se escabullía hasta que se giró, ansiosa por señalar un movimiento genial que Yan acababa de hacer, y no encontró a nadie a su lado. ¿Dónde estaba? Yan se sentiría dolida si supiera que había abandonado su pelea. Y si Yan se sentía dolida, significaba que él también lo estaría, porque su hermana tenía una mentalidad de perdonar y olvidar que solo aplicaba después de desahogarse en un combate. Se fue hace unos 10 minutos, dijo Pirra. No dijo para qué, solo que no podía esperar. Quizás fue al baño. Quizás, Ruby se mordió el labio. Al mirar a su alrededor, no pudo evitar notar que Cinder también había desaparecido. No le costaba imaginar que estaban juntas, aunque no sabía por qué. Pero Cinder había dicho una vez que conocía a la madre de Jaune, y si esa madre era quien, o qué, Ruby creía que era, entonces, bueno, eso era algo difícil de explicar. Ruby intentó ignorarlo, aceptarlo como si no fuera nada, pero no pudo. Iré a ver si puedo encontrarlo. Pirra pareció sorprendida. ¿Quieres que vaya contigo? Estaré bien por mi cuenta. Todos los demás estaban demasiado absortos en la pelea como para prestarle atención, y Ruby le susurró una disculpa silenciosa a Yan por haberse escaqueado al salir de las gradas. Quizás no fuera nada y tal vez quedara en ridículo después, pero algo en su interior le decía lo contrario. En parte podría ser paranoia, pero en otra parte, por mucho que no quisiera admitirlo, probablemente se debía a que sabía lo que era Jaune. No es que lo esté juzgando por eso, pensó rápidamente, aunque no solo lo estaba haciendo, sino que debería. Solo, le estoy dando a Jaune la oportunidad de demostrarme que estoy equivocada. Sí, eso es. No es que no confíe en él. Es que confío en que él demuestre que mis dudas son erróneas. Pero tener esas dudas no significaba que no confiaba en él. Esto es complicado. Vamos, Jaune, ¿te habría costado mucho quedarte ahí sentado? Iba a pasar mucha vergüenza si él hubiera ido al baño. Quizás debería mirar los baños por si acaso. Había muchísimos en Amity, obviamente, pero localizó los más cercanos y no encontró cola afuera, lo que significaba que Jaune no habría ido más lejos. Se detuvo frente al lado de los hombres, preguntándose cómo proceder. «Jaune», llamó. «Oye, Jaune, ¿estás ahí?» No hubo respuesta, ni siquiera la cadena del inodoro ni el grifo abierto. Pensó que la mayoría de la gente aguantaría con las peleas, pero cuando había que ir al baño, había que ir. Frustrada, dio un pisotón. «Jaune. Jaune, por favor, ¿estás ahí? Respóndeme. Tal vez debería llamar a su pergamino. No. Si lo hiciera, tendría que tener una razón, y sospecho de ti probablemente no sería una buena razón». Nerviosa, miró a izquierda y derecha antes de respirar hondo. «Nadie tiene por qué saberlo», susurró, adentrándose lentamente en el baño de hombres. «Nadie tiene por qué enterarse». Ruby asomó la cabeza por el borde de la pared de azulejos, deseando contra toda esperanza no encontrarse cara a cara, o algo peor, con una fila de hombres usando los urinarios. Para su alivio, estaba vacío, y entró con más fuerza con una larga exhalación. Los baños de hombres no eran muy diferentes de los de mujeres, salvo por la inclusión del urinario, que Ruby siempre había considerado ridículamente antihigiénico, por no decir vergonzoso. Cuando se lo contó a Yan, su hermana mayor le había hablado de las reglas arcaicas que tenían los hombres en esos baños, con una orden estricta que implicaba no elegir uno junto a otro que ya estuviera en uso y nunca mirar. Sonaba raro. ¿Por qué no tenían más puestos como las chicas? Claro, los hombres podían estar de pie, pero no era obligatorio, ¿verdad? ¿Para qué molestarse si sentarse funcionaba igual de bien y no conllevaba el mismo riesgo de vergüenza? Me estoy distrayendo, se dio cuenta, apartando esos pensamientos de su mente. Pasó de puntillas junto al urinario, con los ojos bien abiertos por si se derramaba algo. También ignoró la extraña máquina de mentas y globos de varias formas en la pared, para llegar a los cubículos. Con cautela, golpeó cada uno con la mano, retrocediendo de un salto al abrirse y echando un vistazo al ver que no había nadie dentro. Una vez que los 5 estuvieron abiertos y vacíos, Ruby suspiró y se puso las manos en las caderas. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Preguntó una voz aburrida. Ruby gritó, dándose la vuelta y se encontró atrapada por un adolescente de pelo plateado, uno de los compañeros de Cinder, y peor aún, en el baño de hombres.
Mercury estaba apoyado en la pared que ocultaba la entrada, impidiendo que cualquiera desde afuera viera el interior. Tenía los brazos cruzados y una ceja levantada. Entonces, dijo arrastrando las palabras. ¿Qué haces aquí? La mortificación se extendió por Ruby, concentrándose en sus mejillas. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban a un lado y a otro, buscando inspiración en las paredes de azulejos. Se dio cuenta de que una tenía un pene toscamente dibujado, pero curiosamente, eso no la ayudó en absoluto. Yo. Tartamudeó. Bueno, ¿qué haces aquí? Preguntó, pasando al ataque. Soy hombre, dijo. Y estos son los baños de hombres. Creo que eso debería ser evidente. Ah, sí, ahora que lo pensaba, parecía una excusa bastante buena. Bueno, busco a un hombre, dijo. Mercury arqueó aún más las cejas. ¿No tienes como 15 años? A Ruby le tomó un segundo comprender lo que quería decir. Al darse cuenta, jadeó con tanta fuerza que se atragantó. Así no. No lo decía en serio. Entonces, ¿cómo lo dijiste en serio? Estoy buscando a Jaune. ¿En los baños de hombres? A cualquier parte, gimió, con la cara tan roja que sentía cómo le ardía. Podemos olvidarnos de esto. Solo necesito encontrar a Jaune y volver a las gradas. ¿Por qué? Preguntó Mercury, separándose un poco de la pared. Vuelve y espéralo. No tardará mucho. Las manos de Ruby, que le cubrían el rostro, bajaron. ¿Sabes dónde está? Se dio cuenta. Mercury no lo negó, no es que pudiera, pero la forma en que se encogió de hombros y miró al techo dejó claro que no pensaba en cooperar. No es que tenga ni idea ahora, pero lo supe cuando se fue, claro. Pero no es asunto tuyo. Volverá en un rato. Espéralo. ¿Qué está haciendo? Eso es asunto suyo. Está con tu líder, ¿verdad? Preguntó. ¿Qué están haciendo? Eso sería asunto suyo, o de ellos. Deberías dejarlos tranquilos. Mercury suspiró. No es que estén haciendo nada juguetón si eso te preocupa. Venga, te llevo de vuelta a las gradas. Normalmente, lo habría aceptado, pero había algo en el hecho de que la hubiera encontrado, y en el hecho de que aparentemente no necesitara el baño, que desencadenó sus advertencias. Si esto no es nada, ¿por qué me sigues? Algo está pasando aquí. Conozco a Jaune y él no se iría así como así durante el partido de Jan. Mercury se rió. No lo conoces tan bien como crees. Él lo sabía. Mercury lo sabía. Era una confirmación inesperada, pero significaba que todo el equipo de Cinder conocía la verdad sobre Jaune, lo que significaba que sabían quién era y quizás quién era su madre. Ruby no tenía ni idea de qué hacer con la información. Obviamente, no podía contárselo a nadie, pero por alguna razón la idea de un equipo que lo supiera voluntariamente y guardara su secreto no la tranquilizaba, sobre todo cuando uno de ellos la tenía acorralada en un baño de hombres. Debería irme, dijo Ruby, intentando pasar junto a él. Él la interrumpió con un paso al costado. ¿De vuelta a las gradas? Seguro. ¿Te importa si te acompaño? ¿No necesitas ir al baño? Para eso viniste, después de todo. Ruby sonrió, esperando que él no viera su repentino pánico. Te espero. Puedo aguantarme, ofreció. Te acompaño de regreso. La gente hablará. Ya tengo novia. Entonces la gente realmente hablará. El terciopelo no es así. Ruby entrecerró los ojos. Estás decidida a acompañarme de vuelta a las gradas. Estás terriblemente decidido a no serlo, replicó. Las dos se miraron fijamente. Una batalla de voluntades frente a un inodoro de azulejos blancos, un urinario a la izquierda, cubículos a la derecha y 3 lavabos que se alzaban amenazantes al fondo. Ruby sintió una gota de sudor correr por su frente. La paciencia de Cinder ya estaba al límite mientras Jaune la conducía a las profundidades del Coliseo de la Amistad. Solo el hecho de que nada de esto fuera culpa suya la impidió reaccionar bruscamente, y ni siquiera así habría salvado a nadie más. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Nuestra ausencia no pasará desapercibida. Voy a llevarnos allí lo más rápido que puedo. Es muy profundo aquí. ¿Cómo pudo el colmillo blanco llevar a tantos Grimasta tan lejos en amistad? Es imposible. Sé lo que presiento, dijo Jaune, levantando la cabeza como para olfatear el aire. Entrecerró los ojos. Estamos cerca. Están en este piso. Cinder respiró aliviada, ansiosa por acabar con todo aquello y cazar a Adam a su propio ritmo. Era un riesgo innecesario. Necesitaba portarse bien por fin, y que la pillaran con las manos en la masa aquí abajo la perjudicaría. Al menos, si era con las manos en la masa impidiendo que Grim atacara a inocentes, tendría una excusa válida, pero aún así, era demasiado riesgo en un momento en que no quería ninguno. Oye Cinder, ¿para qué quieres realmente el poder de la doncella?
No estaba segura de si estaba aburrido o no, pero la pregunta era bastante inocua, así que respondió. ¿No es obvio? Quiero el poder de la doncella porque es mío. Lo gané cuando ataqué a la doncella de la caída. Sí, pero ¿por qué atacarla en primer lugar? ¿Necesitabas el poder? La necesidad y el deseo no siempre van de la mano. ¿Por qué quisiste dejar la seguridad de tu hogar y venir aquí, arriesgando tu vida para unirte a Beacon? Porque era mi sueño, dijo. Porque quería hacer amigos. Y mis razones no son diferentes. Quería ese poder, así que ataqué a la doncella. La amistad puede considerarse más inocente, pero ambos solo actuamos según nuestros deseos. Resultó que su razonamiento era más lógico y no tan pueril. Además, tu madre también tiene un interés personal en controlar a las doncellas. Entonces, mamá está involucrada en esto. Por supuesto. No me habría arriesgado a llamar la atención sin su permiso. ¿Para qué quiere a las doncellas? Esa es una pregunta que mejor se la harías a tu madre, respondió Cinder. Basta con decir que las doncellas son armas contra nosotros, así que, aunque podría ser en defensa propia, no puedo contarte toda la historia. Mi tarea es simplemente convertirme en la doncella de la caída. Nada más. Bueno, y cuidar de tu pellejo. ¿Y esto valió la pena para organizar un ataque a Beacon? A mí sí. ¿Por qué? Preguntó con voz dolorida. ¿Por qué hacer tanto y llegar tan lejos? ¿Por qué no? No me importa nadie en Beacon y aquí no hay nadie a quien aprecie. Atacaste al Colmillo Blanco numerosas veces a pesar de no tener ninguna afiliación con ellos ni contra ellos, y lo hiciste para apoyar a tus compañeros en sus objetivos. Yo hago lo mismo aquí, solo que apoyo a tu madre. Pero está mal. Los Colmillo Blanco son terroristas, así que luchar contra ellos es diferente a organizar un ataque contra inocentes. Cinder puso los ojos en blanco, disgustada. ¿Cuándo te darás cuenta de que la inocencia no es tan fácil de definir? Esa gente de arriba te mataría con gusto si supiera quién eres, y lo haría sin molestarse en conocerte. No son mis enemigos, insistió. No, pero eres de ellos. Quizás estés dispuesto a quedarte ahí con una sonrisa mientras intentan matarte, pero yo no. Esta conversación me aburre, espetó. Dios sabe que no cambiarás de opinión, aunque intentaran matarte, así que ¿por qué debería molestarme en escuchar la tuya? ¿Qué tan cerca estamos? Están aquí, dijo Jaune con brusquedad, todavía molesto, pero al menos concentrado en la tarea. Golpeó con la mano una puerta metálica que daba a una especie de almacén. Llamar la puerta quizás no era del todo preciso, ya que parecía más bien un gran almacén enrollable. Amity necesitaba almacenes del tamaño de almacenes para todo el polvo que necesitaba para funcionar. ¿Aquí dentro? Sí. ¿Y aún puedes sentir más de 100? Fácilmente, respondió. Quizás hasta 200. Locura. Cinder echó un vistazo atrás, buscando testigos, y al no encontrar ninguno, invocó sus espadas gemelas. Las clavó en el fino metal, atravesándolo y luego retorciéndolo para abrir una pequeña abertura. Tras ti, dijo ella, retrocediendo. Los Grimm no te atacarán. Tampoco la matarían, pero eso solo si invocaba el poder de su propio parásito, que era lo único que la convertía, en cierto sentido, en mitad Grimm. Sin embargo, eso tomaría unos segundos, y ese tiempo no siempre era posible. Jaune podía hacerlo pasivamente, pues era mitad Grimm de nacimiento y, por lo tanto, cualquiera con quien se cruzara lo reconocía. Él asintió y se deslizó bajo la abertura, sin siquiera molestarse en sacar su arma mientras se enderezaba dentro. Bueno, preguntó. ¿Ves algo? Muchos contenedores, quiero decir, ¿ves algún Grimm? No. Cinder frunció el ceño y se agachó para entrar, erguida en la habitación tenuemente iluminada. Tal como esperaba, el interior parecía un almacén, con numerosas cajas apiladas. Esta no parecía polvo, pues faltaba el símbolo del copo de nieve. Podría haber sido, en cambio, suministros, comida o simplemente herramientas y material para reparación y mantenimiento. El plan original era que Colmillo Blanco usara bullets robados para transportar a Grimm tanto a Amity como a Beacon, explicó, avanzando con Jaune a su lado. Al mismo tiempo, causaríamos una distracción en el ring principal, tanto para mantener la atención sobre nosotros mientras se acercaban, como para aumentar la negatividad, enfureciendo a los Grimm. Te alegrará saber que no esperaba que murieran tantos inocentes por ello, añadió, poniendo los ojos en blanco al ver que los suyos se iluminaban. No te emociones, no lo decidí por ellos, sino por simple conveniencia. Nuestro objetivo principal era Beacon, así que tener a Ozpin y a los demás cazadores distraídos protegiendo a los civiles nos permitiría movernos con libertad. El ataque a Amity fue poco más que una distracción para desviar la atención de Beacon, lo que me permitió atacar y reclamar los poderes de la doncella de la caída. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Jaune.
Es demasiado tarde para que Adam cambie todos sus planes, sobre todo después de todo el entrenamiento y la preparación que habrá recibido su gente, así que supongo que sus objetivos serán prácticamente los mismos. Obviamente, no pude convencerlo de que nos apoyara solo para tener a la doncella de la caída. Tenía que hacer que pareciera que se trataba de él, o que conseguiría lo que quería. ¿Y qué fue eso? La caída de Beacon. ¿Qué? Jaune se giró hacia ella con los ojos abiertos. Cinder. Ya te dije que no le tengo lealtad a Beacon, y menos cuando están entrenando gente para matarnos. De todas formas, Adam quiere una victoria para el colmillo blanco. Algo tan grande y obvio que nadie pueda ignorarlo. Beacon iba a hacerlo, así que nuestros planes coincidieron. Pero eso ya no es necesario, dijo, negando con la cabeza. Pronto tendré lo que quiero, así que Adam puede irse a ahogar, por mí que me da igual. Aún así, lo que intentaba decir es que los planes nunca contemplaron que Grimm fuera introducido clandestinamente en Amity. Me pareció demasiado difícil y nada efectivo. ¿De qué serviría liberar a Grimm aquí abajo para causar pánico? Vale, podría simplemente sellar los túneles y encerrarlos aquí para que se ocuparan de ellos a su antojo. No tenía sentido y ese era el problema. La capacidad de Adam para traer a los Grimm, su decisión y el hecho de que contradecía por completo el plan que ella había elaborado con tanto esmero para él. Pero eso no cambiaba el hecho de que había que lidiar con el asunto, preferiblemente antes de que la incriminara. ¿Están en todos estos contenedores?, preguntó, mirándolos todos. Había fácilmente más de 200, así que era posible. Aunque, de ser así, los Grimm estaban muy callados. No. Están un poco más adentro. Jaune los guió por varios pasillos entre las cajas, hasta llegar a una apilada desordenadamente en el suelo. Sentían curiosidad por el símbolo del copo de nieve, que no había aparecido en ninguna otra. Esto es todo, dijo. ¿Quieres decir que este es uno de ellos, verdad? Dijiste cientos de Grimm. Yo, todavía siento eso. Jaune y Cinder compartieron un momento de silencio, antes de que, como uno solo, se movieran hacia el contenedor y tomaran las manijas de acero del frente, girándolas a un lado para desbloquearlo y luego arrastrándolas hacia atrás para abrir la cosa con un poderoso gemido. El ruido alertó al contenido, que se derramó en una cacofonía de chillidos, aleteos y plumas negras. Nunca más. Salieron a raudales y entraron en el almacén, chocando contra otros contenedores, el suelo o cualquier estantería al intentar volar. Eran cientos fácilmente, y estaban apiñados en el contenedor, pero cada uno era diminuto. Los nunca más eran jóvenes, como mucho, y aproximadamente del tamaño de un ave promedio. Malditos pájaros, dijo Cinder, apartando a uno de un manotazo cuando voló demasiado cerca de su cara. Ignoró la reprimenda de Jaune y la forma en que extendió los brazos, convirtiéndose al instante en un espantapájaros para unas 50 malditas criaturas. ¿Son todos? ¿Son los Grimm que sentiste? Creo que sí. Es difícil obtener una lectura precisa cuando estoy así, dijo Jaune, con la voz amortiguada por las plumas, mientras los nunca más se posaban en cada parte de su cuerpo que podían. Algunos se gritaban furiosos, luchando celosamente por posarse en su hombro. Cinder se dio cuenta de que algo andaba mal. Había cientos de Grimm y se habían colado en amistad, como Jaune temía, pero fue un esfuerzo inútil. Incluso ignorando la remota posibilidad de que estas criaturas lograran subir, eran demasiado pequeñas para representar una amenaza real. En realidad, solo servirían como distracción, en el mejor de los casos, irritando a la gente mientras se dirigían a los puntos de evacuación. ¿Pero a quién querría Adam distraer y por qué? La respuesta la alcanzó un momento después. Justo cuando una explosión sacudió el coliseo. Ruby se estremeció cuando un rugido lejano interrumpió su enfrentamiento, una especie de explosión, aunque sonó distante y apagada. El suelo tembló, amenazando con derribarla. Una alarma empezó a sonar furiosa por todo el estadio. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Mercury, girándose un segundo. Esa era su oportunidad. Ruby se coló bajo su brazo y se alejó, ignorando su grito de pánico que la esperara. Intentó perseguirla, pero no tuvo oportunidad con su semblanza, y ella se escabulló por el pasillo, alejándose del baño y de vuelta a las gradas. De camino, se detuvo al ver una pantalla que le llamó la atención. Un reportaje que antes se centraba en los partidos del torneo. Ahora, apuntaba a una columna de humo que parecía elevarse desde el propio estadio, afortunadamente no entre la multitud, sino a un lado. Peor aún, una segunda columna de humo se elevó desde Beacon. Tenía Jaune. No, seguro que no. No lo creería. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Ella no lo podía creer. Atención. Esta es una alerta de nivel 4, anunció una voz mecanizada por los altavoces.
Se recomienda a todos los civiles que se dirijan a los lugares designados para la evacuación inmediata. Se ha instruido a todos los cazadores para que escolten y protejan a los civiles. Repito, esta es una alerta de nivel 4. Esto no es un simulacro. Todos los civiles están, su equipo. Tenía que encontrarlo. Ruby se alejó tambaleándose, con los ojos abiertos y respirando agitadamente, presa del pánico. Tenía que haber una explicación razonable para esto. Su pergamino zumbó. Ruby, espetó Ace. ¿Dónde estás? Estoy en los túneles. Vi lo que pasa. Busco a Jaune. No está contigo. No, él está con Cinder. Weiss maldijo al otro lado de la línea, y Ruby la oyó pasar el mensaje y hablar a toda prisa con alguien más. Bien, mira, vamos a volver a Beacon. Está siendo atacado por el Colmillo Blanco y un enorme ejército de Grimm. Tienes que encontrar a Jaune y asegurarte de que esté bien, y luego traerlo de vuelta a Beacon contigo. Ruby asintió, aunque se mordió el labio. ¿Los Colmillo Blanco estaban atacando a Beacon? ¿No era curioso cómo Entacle siempre había ayudado a los Colmillo Blanco en el pasado? Es curioso, salvo que ella no se estaba riendo. Está bien, lo intentaré lo mejor que pueda. La llamada terminó y Ruby hizo una pausa, abriendo su pergamino y usando el rastreador de equipo para localizar a Jaune. Él seguía en Amity, pero mucho más profundo que ella, en las entrañas del mismísimo Coliseo. Era un lugar donde no tenía derecho a estar, y eso le dolía el corazón. Por favor, demuéstrame que me equivoco, Jaune, susurró, acercándose a la puerta de acceso más cercana. No me obligues a luchar. De cualquier manera, tenía que saber la verdad. Adam se rió entre dientes mientras aterrizaba en los jardines afuera de la escuela de Beacon. Los cabezas de toro volaban por encima y por detrás mientras más colmillos blancos aterrizaban, e incluso más llevaban contenedores más profundamente en Beacon, descargando su carga mortal. Debería agradecer a Cinder su estrategia, y su eficiencia, que le permitió continuar incluso si ella no lo deseaba. Retrasar el ataque, sin duda. Como si fuera a hacerlo. Un ataque durante el festival vital que derribó a Beacon, todo el mundo lo sabría. El nombre del Colmillo Blanco se susurraría con miedo y asombro. Si la gente de Redmond no podía confiar en la protección de los cazadores, ¿a quién recurrirían? Señor, dijo uno de sus hombres. ¿Cuáles son sus órdenes? Despliéguense y aseguren el edificio principal de la escuela. Maten a cualquiera que encuentren. El fauno sonrió ferozmente y alzó su hacha, animando a sus hermanos con un grito de alegría. Este día se había gestado con tanto tiempo que la emoción había alcanzado un punto álgido. Adam se giró con una risa sombría, mirando hacia el Coliseo de la Amistad, tan lejano. Los Bullets y otros transportes se apresuraban a proteger a los civiles, pero mientras los cazadores estaban ausentes, el Colmillo Blanco jugaría. Y Cinder, su antigua aliada, ahora colaboraba con ellos. Bueno, ya vería cuánto duraría eso una vez que sus últimos planes se arruinaran. ¿Seguiría del lado de Beacon o se uniría a ellos, uniéndose a ellos ahora que él había dado el primer golpe? Solo el tiempo lo diría. Aún tienes tiempo, Cinder. Pero se acaba. Toma tu decisión con sabiduría. Capítulo 65. ¿Cuál es el plan? Rugió Jan por encima del sonido de los motores del Bullard. Su vehículo se dirigía a Beacon, surcando las copas de los árboles con las puertas abiertas y soplando viento a raudales. Estaba lleno a rebosar, normalmente con capacidad para 12, pero transportaba a unos 16. Por eso, se mantenía bajo, aunque a los pilotos no les importaba. Cuantos más llevarán a Beacon, mejor. Los primeros informes muestran a Colmillo Blanco y Grimm, dijo la piloto, con la voz amplificada por los altavoces conectados a su casco de vuelo. Obviamente, no colaboran, pero Colmillo Blanco evita a los Grimm y los dirige hacia otros estudiantes y personal. Su objetivo parece ser la destrucción sin sentido, más que un objetivo claro. Junto a Jan, Blake apretó los puños. Adam, ¿qué fue eso? Preguntó Jan. No es nada. No parecía nada, pensó, pero se abstuvo de insistir. Tenían problemas más graves que resolver que los secretos del equipo. A través de la puerta, vio acercarse Beacon, las altas torres a las que se había acostumbrado. Una fue sacudida por una explosión y una nube de humo se elevó por encima. Fuego trazador se elevó hacia el cielo y el sonido de disparos y explosiones se oía incluso sobre el Bullard. Saber que Beacon estaba bajo ataque era una cosa, verlo era otra. La bilis que le subía a la garganta amenazaba con abrumarla y sus ojos oscilaban entre lila y rojo. Pagarían por esto. Se aseguraría de ello. Necesitamos asegurar el edificio de la academia, gritó Weiss. Los dormitorios y los anillos de entrenamiento pueden esperar, por mucho que duela.
El edificio de hombres, la torre y las salas de suministros son los objetivos principales. Si alguno cae, tendremos problemas. Y el herido Ren dijo, tendremos que vigilarlos y asegurar la enfermería lo más rápido posible. Olvídense de la enfermería, gritó el piloto. Traigan a los heridos de vuelta y los enviaremos a Vale. Bien, primero los heridos, luego aseguramos los edificios de hombres y solo después iremos tras el colmillo blanco. Ren miró a Blake mientras lo decía. ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto, dijo Nora. Sí, asintió Yang. Blake guardó silencio un minuto. Sin embargo, Ren mantuvo la mirada fija hasta que finalmente cerró los ojos. Estoy de acuerdo. Bien. Ya habrá tiempo para la justicia, pero debemos asegurarnos de que Beacon siga en pie después de que todo esto termine. El hombre, normalmente callado, suspiró y se pasó una mano por el pelo. Esto los estaba estresando a todos, pero pronto llegarían a Beacon y esas emociones podrían descargarse en los Grimm. Era al menos una pequeña bendición que Ruby siguiera en Amity buscando a Jaune. Allí estarían más seguros. Vamos directos. Gritó el piloto. Prepárense para desembarcar. El vehículo descendió a baja altura, pasando junto a los árboles que rodeaban Beacon, y se adentró en el recinto escolar. Era una frenética actividad, con grupos de estudiantes luchando contra Grimm y terroristas por igual, mientras otros corrían al fondo, uniéndose a las peleas o devorando a Colmillo Blanco que se había acercado demasiado. Yang fue la primera en caer al suelo, lanzándose con un grito furioso. Ren, Blake y Nora aterrizaron rápidamente tras ella, seguidos por Ace y Pirra, y luego más estudiantes, tanto de Beacon como transferidos de otras escuelas. A lo lejos, más Bullets rugieron hacia su ubicación. Muy bien, vámonos. Gritó Yang, abalanzándose hacia adelante. Deberíamos seguirlos, le dijo Ace a Pirra, que se quedaron atrás. Jaune y Ruby estarán bien. Ten un poco de fe en ellos. Lo haré, dijo Pirra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué te tiene tan distraído? Pirra apartó la mirada de la torre de Beacon. De Ozpin. Del deber. Del destino. De la promesa de una manera de acabar con esto de una vez por todas, y de proteger a Beacon y a todos sus seres queridos. Pirra respiró hondo y exhaló. Necesito encontrar a Ozpin. Una distracción. Todo esto era una distracción. Cinder golpeó con el puño un contenedor cercano y gritó de disgusto. Este se dobló bajo la fuerza del golpe, potenciado por su doncella, y salió volando para estrellarse contra varios más. Ese bastardo de Adam los había engañado. La había engañado a ella. Había planeado esto no como una forma de vencer a Amity, sino para mantenerlos ocupados a ella y a Entacle mientras él lanzaba su ataque. Debió saber que Entacle percibiría a los Grimm, y que ella sería demasiado cautelosa para ignorar semejante amenaza. Todo era para mantenerla ocupada. Eso podría haber significado muy poco para Adam, sin comprender sus intenciones, pero si él ponía a Beacon en peligro y ella no estaba allí para que le transfirieran a la doncella, ¿por qué? Ozpin podría arrebatarle a Amber una vez más, o podría morir en el fuego cruzado, robándole el poder que le pertenecía por derecho. Maldita sea. Rugió. Mataré a esa asquerosa bestia en cuanto la agarre. Beacon está bajo ataque, dijo Jaune, leyendo un mensaje en su pergamino. ¿Por qué? Creía que habías dicho que lo habías cancelado. Lo hice, pero parece que no todos estuvieron de acuerdo. Tenemos que regresar a Beacon y detener el ataque. Eso podría ser un problema, comentó Jaune, mirando hacia la entrada por la que habían entrado. Estaba sellada con una gran puerta blindada, acero de varias capas de espesor, que se había derrumbado en cuanto se dio la alarma. Aparentemente, era para evitar que el polvo se mezclara con lo que estuviera sucediendo, explotando en las entrañas del Coliseo Amity y estrellándolo, junto con decenas de miles de civiles a bordo, contra Remnant. En ese momento, su propósito era encerrarlos. Cinder invocó el poder de la doncella de inmediato, luchando como solía hacerlo contra ese poder abrumador. Le dio una dirección, una intención, y extendió una mano hacia el mamparo. El acero se deformó y se tensó bajo su ataque, quemándose en algunos puntos y derritiéndose en pequeñas áreas. A pesar de ello, permaneció prácticamente intacto, aunque gravemente dañado. Peor aún, habría al menos 10 más que revisar, no en esta puerta, sino en cada escalera que quisieran tomar para volver a la superficie. Adam lo había pensado todo, o quizás el ingenuo simplemente tuvo suerte. En cualquier caso, escapar parecía prácticamente imposible y los paneles de acceso general a las puertas estaban al otro lado. Aunque había uno en su lado, las puertas blindadas se habían cerrado sobre él. ¿Qué pasa? Preguntó Jaune. Si Adam ha pirateado tu plan, entonces sabes lo que está pasando ahí arriba, ¿verdad?
El colmillo blanco iba a causar una distracción en Amity, con mi apoyo a través del CCT, que infectamos con un virus. Esto provocaría caos y pánico, obligando a la mayoría de los cazadores de la defensa a encargarse de la protección y evacuación de los civiles. Mientras esto sucedía, comenzaría el verdadero ataque contra Beacon, liderado por Adam y su colmillo blanco, encabezados por los Grimm capturados que serían liberados entre la población. El virus en el CCT tenía dos ventajas claras, continuó. Primero, impediría que la noticia llegara a otros reinos, impidiendo así cualquier tipo de apoyo, y segundo, causaría un caos en las comunicaciones, con la esperanza de que el colmillo blanco tuviera más tiempo para atacar Beacon mientras no se pudiera realizar una llamada de socorro. Pero no has activado el virus del CCT, dijo Jaune. No, pero importa poco. Aunque los demás reinos sepan lo que ocurre aquí, no resolverá nuestro problema inmediato. Estamos atrapados aquí sin posibilidad de influir en la batalla. ¿Qué pasa con Esmeralda y Mercurio? Podrían venir y dejarnos salir. Eso tomaría demasiado tiempo. Es mejor que ayuden en la defensa de Beacon, donde realmente pueden ser útiles. Y hablando de útiles, ayúdame a atravesar estas malditas puertas. Mejor transfórmate ahora. Ya pasó la hora de la sutileza. Jaune asintió, transformándose rápidamente junto a ella en su forma albina. El nunca más que se había aferrado a él comenzó a graznar y a aletear con entusiasmo, pero él lo ignoró con la paciencia de alguien acostumbrado a tal entusiasmo excesivo. Necesito regresar a Beacon antes de que muevan a la doncella, dijo Cinder. Seguirás luchando de nuestro lado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Adam conoce mi identidad, así que matarlo es prácticamente necesario ahora mismo. La mejor opción es trabajar con Ozpin. Por ahora, al menos. Además, Adam tenía que morir por este insulto y por traicionarla. Sin embargo, a menos que tengas una solución a nuestro problema actual, no creo que podamos llegar a Beacon pronto. Lanzó otra ráfaga de fuego a las puertas para enfatizar, y aunque el metal se calentó y empezó a gotear en algunos puntos, no fue suficiente para destruirlas. Estas puertas habían sido diseñadas para resistir explosiones de polvo y tenían varios metros de grosor. Con el tiempo, podría abrirse paso, pero el tiempo era la clave. Ayúdame a destruir la puerta, ordenó. No va a funcionar. Aunque logremos superar ese obstáculo, hay más. Cinder bajó las manos y frunció el ceño. ¿Entonces tienes algo más en mente? Quizás. Jaune se alejó de la salida y Cinder lo siguió, curiosa y también con algo de esperanza. Los condujo al contenedor donde habían encontrado el nunca más, pero en lugar de usarlo, lo agarró con una mano y lo apartó. Con la fuerza mejorada por los Grimm, se deslizó por la habitación. En su lugar, se movió hacia uno más pesado. Apártense. Necesito espacio para esto. Ella lo hizo y lo observó mientras empujaba el contenedor, que debía de pesar 1 tonelada o más. Sus músculos se tensaron y sus tentáculos se expandieron, agregándose al costado del contenedor como si fueran sus propias manos. Chirriaba y rechinaba al moverse, pero se movió. Lo empujó contra la pared del fondo, que era de ladrillo y piedra en lugar de metal. Repitió la operación hasta que hubo 2 o 6 contra él, todos juntos y pegados a la pared. Una fina capa de sudor le cubría la piel. Cuando se giró hacia el siguiente y lo envolvió con sus tentáculos, la miró. ¿Lista? Podría ser si me dijeras qué se supone que debo hacer. Fuego, respondió, y en ese instante ella lo comprendió. Jaune movió su cuerpo, usando sus tentáculos para levantar y lanzar el último contenedor. Este voló hacia los demás, seguro de estrellarse contra ellos. Al hacerlo, Cinder buscó en lo más profundo de sí misma y encendió el poder que había tomado. Una bola de fuego abrasadora impactó el contenedor, derritiéndolo y quemándolo por los lados hasta el interior. Ocurrió en un instante, justo antes de que impactara a los demás. La explosión sacudió el almacén, destrozando la pared trasera y expulsando ladrillos y piedras hacia el bosque. La diferencia de presión del viento con respecto a la altitud provocó un desequilibrio inmediato y el aire fue succionado de la habitación mientras la presión intentaba estabilizarse. Los pies de Cinder resbalaron por el suelo y forcejeó para no caerse. «Te tengo», gritó Jaune, envolviendo un tentáculo alrededor de su estómago y otro alrededor de un pilar metálico fijo. La extremidad era firme y dura, y la enrolló junto con ella, atrayéndola hacia sí con varias vueltas. Habría sido de agradecer un poco más de advertencia, gruñó Cinder, protegiéndose los ojos contra su pecho, aunque solo fuera para detener el silbido del viento que los azotaba. Graznidos y crujidos de plumas resonaron mientras los nunca más eran succionados. ¿Qué sigue? Estamos a kilómetros del suelo y ni siquiera tú podrías sobrevivir a una caída como esta. ¿Confías en mí?, gritó Jaune por encima del rugiente viento.
En contra de mi mejor juicio, sí. Yo también confío en ti, respondió, mirándola fijamente a los ojos. Por favor, no dejes que ninguno de mis amigos muera. Cuídalos por mí. ¿Qué estás? Cinder interrumpió con un jadeo cuando su tentáculo se desenrolló de repente. No estaba preparada para ello, ni para el pequeño empujón que dio al final, lanzándola por los aires. El viento la atrapó de inmediato, lanzándola al aire libre con un grito. Un segundo después, ella se vio abrumada por el asesinato del juvenil Nevermore. Jaune observó cómo el asesinato se congregaba en una enorme bandada de alas negras, envolviendo a Cinder entre ellas y llevándola a toda prisa hacia Beacon. Sus ojos brillaban rojos todo el tiempo, impartiendo sus órdenes a los Grimm. Era lo mejor que podía hacer, y solo uno de ellos podría haber hecho el viaje. A pesar de que solo deseaba volver a Beacon y ayudar, era Cinder quien podía poner fin a esto. Con un suspiro, se dio la vuelta para mirar las puertas del almacén, que había oído moverse y abrirse cuando echó a Cinder. Allí, de pie en la entrada, había una figura familiar vestida de rojo. Ruby lo observaba con sus grandes ojos plateados, que pronto brillaron, no con poder, sino con lágrimas. No, no puedo creerlo, susurró. Pensé. Pero pensé que estabas de nuestro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? No podía hacer nada en su forma Grimm más que permanecer en silencio, pero si podía esquivarla y escapar, podría, ¿por qué, Jaune? Exigió Ruby, lanzando su guadaña hacia adelante. ¿Por qué hiciste esto? Jaune se quedó quieto. Consideró no responder, fingir ignorancia, confusión o cualquier otra cosa, pero la mirada en sus ojos dejó claro que no se dejaría engañar. Es más, llevaba exactamente la misma ropa que hacía menos de una hora. No habría forma de engañarla allí, ni de escapar de la situación. Al menos, no es que hubiera podido. Parecía que lo sabía desde hacía tiempo. ¿Lo sabías entonces?, dijo simplemente, sin molestarse siquiera en alterar su voz. Lo sabía, pero lo mantuve en secreto. Pensé que quizá eras diferente. Pensé que éramos amigos. Somos amigos, Ruby. ¿Cómo puedes decir eso? Gritó. ¿Cómo puedes decir eso cuando Beacon está siendo atacado? Mira lo que está pasando, y acabas de ayudar a Cinder a escapar. ¿Está ella también involucrada? Tiene que estarlo. Víalos nunca más, Jaune. Te vi trabajando con los colmillos blancos en el pasado. Lo hice, admitió. El cuerpo de Ruby se estremeció. Eres un Grimm. Medio Grimm. ¿Eh? Soy mitad Grimm, explicó, sin desenvainar un arma ni dar un paso agresivo hacia ella. También soy mitad humano, así que no es que no piense como tú. No soy un insensato como te dicen los maestros. Puedo pensar por mí mismo, puedo planificar mis propias decisiones, puedo soñar e imaginar una vida mejor. Puedo tomar mis propias decisiones y no odio a la humanidad. Mostró ambas manos y las levantó. No soy tu enemigo. Entonces, ¿por qué trabajaste con Torchwick? Tenía que proteger mi identidad. Él sabía quién era yo desde el primer momento en que nos conocimos, y fue un accidente. No quise atacarte. Después de eso, no tuve otra opción, pero hice todo lo posible por no lastimarte. Nunca te hice daño. Es cierto, admitió, y por una fracción de segundo sus músculos se relajaron. Sin embargo, no duró. Pero aún así trabajaste con el colmillo blanco y abandonaste las gradas justo antes del ataque. Y Cinder, y él nunca más, puedes controlar a los Grimm. ¿Por qué está pasando todo esto si estás de nuestro lado? Jaune hizo una mueca. Es complicado. Ruby amartilló su rifle. Simplifica. Lo único que deseaba era hacerlo, pero eso llevaría tiempo, más tiempo del que ambos tenían. Habría preguntas y la necesidad de respuestas, por no mencionar que aún tenían que volver a la superficie. No hay tiempo para explicaciones, Ruby. Necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Sí que confié en ti. Guardé tu secreto, pero pensé que lo hacía porque sabía que no le harías daño a nadie. No quiero lastimar a nadie, dijo, dando un paso al frente. Ruby retrocedió de un salto, manteniendo la distancia, y mientras ambos se movían, él la empujaba cada vez más cerca de la salida. Vine a Beacon porque quería ser una persona normal, un humano normal. Sí, hubo un plan para atacar Beacon, pero nunca formé parte de él. Incluso convencí a Cinder de que se detuviera. Esto no es cosa nuestra, Ruby. Es el colmillo blanco. El colmillo blanco que tú y Cinder ayudaron, sí, lo admito, es culpa nuestra. Cinder es más que eso, pero seguía siendo cómplice. Pero estamos intentando arreglarlo. Estamos intentando mejorarlo. Vinimos aquí para detener a los nunca más, o lo que creíamos que eran más bien Grimm. Cinder va camino a Beacon para salvarlos. Ruby negó con la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo, en efecto?
Ruby era humana, completamente humana, y aunque eso nunca le había importado, esta era la primera vez que lo enfrentaba en su forma de Grimm y sabía quién era. Con todas las pruebas en su contra, confiar en él sería difícil. Nadie podría oírla gritar aquí abajo, y para guardar su secreto, solo tendría que matarla. En un instante en que Ruby cerró los ojos para secarse las lágrimas, él se abalanzó. Su tentáculo golpeó a Kristen Ross en el mango, justo entre sus manos. Salió volando mientras ella jadeaba, y gritó cuando sus extremidades la rodearon por completo. Pero se quedó paralizada cuando su cuerpo se sintió atraído hacia su pecho y cuando sus manos la rodearon lentamente. Los tentáculos se retiraron, flotando fuera del camino. Eres mi compañera de equipo, Ruby. Eres mi amiga. Sé que quizá no confíes en mí, pero yo confío plenamente en ti. Tienes las manos libres. Podrías matarme ahora mismo, o al menos atacarme y escapar. No puedo alcanzarte con tu velocidad. Apoyó la barbilla sobre su cabeza. Si volvieras corriendo, podrías denunciarme. Quizá pudiera escapar, pero nunca tendría la oportunidad de volver a ser humano. Podrías hacer todo eso y no podría detenerte. Jaune hizo una pausa para dejar escapar un largo suspiro, sintiendo cada uno de sus 17 años. Es tu decisión, Ruby. Es tu decisión. La chica que tenía en brazos se había desmayado, y aunque no lo abrazó ni le devolvió el abrazo, tampoco se zafó. Él decidió tomarlo como una buena señal. Sin embargo, no duraría. La fe ciega solo te lleva hasta cierto punto. Por otro lado, si me ayudas, lucharé del lado de Beacon. Regresaré allí y podré ordenar a los Grimm que se vayan, que regresen al bosque Esmeralda. Eso dejaría solo a Adam y al colmillo blanco con quienes lidiar. No pueden hacerme frente, no contigo a mi lado. Podemos regresar y salvarlos a todos. A Pirra, a Weiss, incluso a Jan. Necesitan nuestra ayuda. O podrías invocar más Grimm, susurró contra mi pecho. O podría hacerlo, admitió. Podría ser la peor calamidad para Beacon ahora mismo, pero, solo quiero que te preguntes, ¿cuánto podría haber sido ya, si hubiera querido? Ruby no respondió, perdida en sus pensamientos. Podría haber esperado a que todos durmieran y convocado un ejército de Grimm a la escuela. Podría haber saboteado todos los depósitos de cohetes y enviado sus armas lejos. Podría haber envenenado la enfermería, la comida, o simplemente haber puesto una bomba. Hay muchísimas maneras de haberlo hecho mejor si lo que quería era destruir Beacon. Y quizá enumerar esas cosas no fuera la mejor manera de hacerlo, pero Ruby asentía, y eso era buena señal. No lo miró a los ojos, sino que le habló al pecho. ¿Por qué has venido a Beacon entonces? ¿No es eso obvio? El silencio dijo que no lo era. Vine a Beacon porque quería ser cazador. Al no responder, la apretó un poco más fuerte. Confía en mí, Ruby, le susurró en el pelo. Jaune, el cuerpo de Ruby tembló. La decisión era demasiado importante para ella, él lo sabía, pero era la única que podía tomarla. Su entrenamiento, su crianza, todo lo que había conocido y amado en la vida, el rol de cazadora, su madre, su padre, le decían que la única opción era matar a los Grimm. Todos le decían que no se podía confiar en los Grimm. Y sin embargo, allí estaba él, diciéndole lo contrario y rogándole que tomara la decisión que podría condenar a sus amigos y a todos sus conocidos si se equivocaba. No era justo, lo sabía. Pero no podía cambiarlo. Solo podía intentar mejorar las cosas. Te lo ruego, Ruby. Déjame ayudarte. Déjame arreglar esto. Los ojos de Ruby se cerraron. Ella tomó su decisión. Black se agachó ante el ataque de un hombre con una máscara de colmillo blanco, se incorporó y lo desarmó con el talón, antes de envolverle el cuello con la cinta de Gamboge Road y atraerlo hacia un Beowulf que intentaba matarla por la espalda. No vio su muerte, pero la sintió y la oyó, tanto en los gritos como en el debilitamiento de su arma. No fue un destino benévolo. Por otro lado, tampoco lo fue traer a Grimm para atacar a inocentes. Sus hermanos y hermanas de antaño habían decidido empezar esto. Solo podía terminarlo. El propio Grimm no tuvo mucho tiempo para saborear su victoria antes de que Nora le pulverizara el cráneo con un golpe de su poderoso martillo. Su compañero se abrió paso entre los Grimm, abriéndoles una ruta directa al patio exterior de la academia. La fuente tenía el borde desportillado donde un Grimm había caído y ahora derramaba agua al suelo. Había otros equipos allí, uno de los cuales Black reconoció como el equipo Xi. Es agradable ver que pueden unirse a nosotros, estudiantes de primer año, se rió el líder de dicho equipo. Bueno, bromeó Jan, no podíamos dejar que acaparas toda la diversión. Grosero. En fin, la situación se reduce a lo que puedes ver. Bell, detrás de ti. Se oyó un grito cuando la fauno conejo giró sobre sus talones y mató a una osa. Tenemos unos civiles que estaban visitando la academia dentro.
Yatsuashi protege la entrada a esa habitación y los Grimm no podrán acceder si mantenemos la entrada principal aquí. ¿Hay algún herido? Preguntó Weiss. Algunos cortes y moretones en los civiles, pero nada más. Uno o dos de los nuestros lo pasaron mal. Algunos de estos colmillos blancos son realmente fuertes. ¿Has visto a uno pelirrojo con cuernos de toro blandiendo una espada roja? Interrumpió Blake, atrayendo toda la atención hacia ella. Ren y Jan la miraron con preocupación, pero Blake negó con la cabeza y explicó rápidamente. Es el líder aquí y el que está a cargo del ataque, estoy seguro. Si lo eliminamos, el colmillo blanco perderá el poco orden que les queda. ¿Estás seguro? Preguntó Jan. Por supuesto. Adam sería el más fuerte aquí. Nadie puede liderar al colmillo blanco como él. ¿Y si le cortas la cabeza a la serpiente? Reflexionó Ren. Vale la pena intentarlo, sobre todo si somos más numerosos. Coco, ¿has visto a alguien así? No lo he visto, pero uno de los heridos dijo que lo hizo un terrorista en la cafetería. Al parecer, era la persona más fuerte a la que se había enfrentado. Eso fue todo lo que conseguí antes de que se desmayara por la pérdida de sangre. Los 4 miembros del equipo RIM intercambiaron una larga mirada. Podría haber sido cualquiera, y fuerte no significaba necesariamente Adam, pero claro, se trataba de Beacon. Si un estudiante estaba siendo golpeado tan fácilmente por un terrorista, bueno, eso merecía la pena investigar. Tenía que ser él. ¿La cafetería, dices? ¿Por qué iría alguien allí? No hay razón para atacarla. Es cierto que no había ningún beneficio real en celebrarlo, ya que la cafetería estaba fuera del edificio principal de la academia. Además de su proximidad a todas las zonas de Beacon, fue un esfuerzo inútil por parte del colmillo blanco. Carecía de sentido táctico. Y, sin embargo, quizá ese era el punto. Cualquiera que se esforzara por causar ese tipo de daño llamaría la atención. Adam podría haber estado haciéndose notar para que alguien lo notara. Para que ella se fijara en él. A Blake se le revolvió el estómago. Es él, dijo. Sin duda es él. Ren asintió. Adam. ¿Podemos llevárnoslo? No, no lo sé. Es más fuerte que yo, sin duda. Y aún así, habría atacado en cualquier otro momento. No sabía por qué no lo hacía ahora, pero de alguna manera, se sentía tranquila, de una forma extraña. La mirada de Ren fija en ella era, de alguna manera, la causa. Si fuéramos los 4, podríamos derrotarlo. No, estoy segura de que podríamos. Pero sería una pelea reñida. ¿Qué tan cerca? No sé. Ya veo. Ren apartó la mirada, y así, la extraña calma que la había invadido se desvaneció. Blake jadeó y se desplomó, sorprendido por la repentina oleada de ira que sintió. Tenía que encontrar a Adam, tenía que detenerlo. La mano de Nora en su hombro se lo impidió. Nora, ¿qué estás? SHH. Nora se llevó un dedo a los labios. Deja que Ren piense. Este hombre es el líder del colmillo blanco, dijo Ren en voz alta. Es lo suficientemente fuerte como para comandarlos, e incluso para luchar contra un cazador en prácticas en igualdad de condiciones. Si tiene tanta influencia dentro del colmillo blanco, cabe preguntarse por qué no lo han capturado ya. ¿Porque es fuerte? Quizás. Sería imprudente por nuestra parte desafiarlo. El corazón de Blake latía más rápido. Pero no tenemos otra opción, terminó Ren. Mientras siga allí, existe la posibilidad de que el colmillo blanco siga reuniéndose. Y, si es el líder, podría tener peores planes para Beacon. Peligroso o no, matarlo o capturarlo es nuestra mejor opción. Miró a Coco. ¿Puedes controlar la situación? Claro. Ve a destrozar a este tipo por nosotros. El alivio que sintió fue abrumador, y sin embargo, extrañamente, le siguió su propio miedo. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero no quería saber nada de ello. Aún así, era su responsabilidad. Gracias, dijo a su equipo, agradecida de no tener que hacerlo sola. Cuéntanos sobre él, instruyó Ren. Adam es hábil con una sola espada, pero también tiene una escopeta envainada. Su semblanza le permite acumular poder en un ataque que puede disparar. Si envaina su espada o esta empieza a brillar, aléjate de él. Es feroz y no dudará en matarte si tiene la oportunidad. Esta no será una pelea a primera sangre ni con aura baja. Suena duro, dijo Jan. Él es. ¿Alguna idea de cómo lucharemos contra él? Tengo una idea, dijo Ren, con una sonrisa inusual. No era una sonrisa confiada ni feliz, sino más bien imprudente. Que la mirara fijamente no le hacía ningún bien a Blake, ni mucho menos a su buen humor. Presentía que no le iba a gustar el plan que tenía. Ese sí. Le damos exactamente lo que quiere. Ah, tenía razón. No le gustó. El viaje en Nevermore no fue lo que muchos habrían esperado.
Ninguno de los jóvenes Grimm era lo suficientemente fuerte como para que Cinder pudiera montarlo, y su ropa no habría resistido si hubieran intentado cargarla con sus garras, incluso con cientos de ellas. Se las habría roto y se habría desplomado hasta morir, desnuda además para la humillación añadida. Sin embargo, los Grimm lo sabían, y tenían órdenes de llevarla a Beacon como fuera necesario. Eso provocó una transición bastante incómoda. Cinder quedó atrapada entre cientos de nunca más, prácticamente asfixiada por las plumas que usaban el peso de sus propios cuerpos para impulsarla. Era como un ejército de hormigas unidas para navegar un río, solo que formaban una extraña réplica de un túnel por el que era lanzada. Un túnel compuesto por picos afilados, barras aún más afiladas y plumas que parecían rematadas con acero. ¡Jaune! Gritó, en parte con ira, en parte con dolor. En serio, esto era lo que le había pasado por usar esa palabra tan tonta. Confianza. ¿A quién le servía? Lo único que la salvaba era que, efectivamente, se dirigía a Beacon, que había vislumbrado a través de un extraño agujero en la marejada de nunca más. Sin embargo, fue el sonido de los disparos lo que lo delató. Cinder supuso que debía agradecer que ninguno apuntara al nunca más, lo cual habría sido una desagradable sorpresa, pero al menos la alertó de su brusco aterrizaje unos segundos antes de que ocurriera. Los nunca más no tenían forma de frenar su descenso ni de frenarse a sí mismos, y simplemente se separaron a su alrededor, derramándola sobre la suave hierba, que no era tan suave cuando se movía a velocidades extremas y no se tenía tiempo para prepararse. Se golpeó con el hombro, rodó y dio una voltereta sin rumbo por el suelo y se estrelló contra un arbusto, antes de detenerse suavemente al pie de un árbol, estrellándose contra él como un misil. Barro, plumas, sangre y hojas, además de innumerables rasguños y cortes, y su ropa destrozada por las garras. Nadie la miraría y dudaría de que había estado ocupada, aunque la mayoría asumiría que había luchado con un Beowulf. Cinder frunció el ceño, hizo una pausa, se encogió y luego escupió 4 o 5 plumas negras. Revolotearon en el aire ante ella, burlándose. Nunca más. La próxima vez que me pregunte si confío en él, le clavaré un puñal en la garganta. Pero había llegado a Beacon y eso era lo que importaba. Saliendo cojeando del arbusto e ignorando los dolores del aterrizaje, y el centenar de nunca más que ahora estaban sentados en las ramas mirándola, Cinder evaluó la situación. La escuela seguía en pie, pero había Grimm por todas partes y estudiantes intentando lidiar con ellos. No se veía a ninguno de los cazadores adultos, demasiado ocupados con el coliseo. Varias figuras enmascaradas luchaban aquí y allá, y más yacían muertos en el suelo. De Adam, no había ni rastro. Que no haya noticias es buena noticia. Lo último que necesito es que me reconozca aquí. En un mundo ideal, podría dejar su captura en manos de los estudiantes, pero existía la posibilidad de que esos tontos idealistas lo capturaran vivo para que se hiciera justicia. Sería malo si decidiera doblegarse e incriminarla, así que matarlo era una prioridad. Dicho esto, convertirse en la doncella de la caída era una prioridad mayor, y siempre existía la posibilidad de que lo matara después. Podría usar la excusa de ser nueva en sus poderes para enmascarar el asesinato como un accidente. A nadie le importaría. Aún así, eso significaba que tenía que encontrar a Ozpin, y rápido. Seguramente esto sería incentivo suficiente para que aceptara su decisión y acelerara el proceso de transferencia. El edificio principal de la academia permanecía inmóvil, rodeado de estudiantes que luchaban contra los Grimm y Colmillo Blanco. Se mantenían firmes e incluso los hacían retroceder en algunos tramos. Claro que, esa era mi intención, pensó, observándolo todo. En realidad, no había habido forma de asegurarle una victoria real a Colmillo Blanco, pero así como Amity iba a ser una distracción para ellos iban a serlo para ella. No había pensado en ayudarlos a alcanzar la victoria, solo en cómo convencerlos de que podían lograrla. Cinder. No fueron Mercury ni Emerald quienes la llamaron, sino Schne, la canosa. Tardó un momento en recordar que estaba de su lado, pero al hacerlo, asintió y se apresuró a acercarse, clavando una de sus espadas en el cuello de un Beowulf al pasar. «¿Están todos vivos?», señaló. «¿Dónde está mi equipo?». Fueron a llevar a algunos heridos a los Bullets para protegerlos. Creo que querían esperar a que llegaras. Una suposición acertada y un plan bastante sencillo por su parte, ya que no se dieron cuenta de que ella tomaría una ruta alternativa a Beacon. Ella tampoco, para ser justos. Bien. ¿Sabes dónde está Ozpin? Necesito verlo. Tiene algo mío que puede cambiar el curso de esta batalla. ¿De verdad? Bueno, nos vendría bien. Está en el edificio principal, camino a su oficina, creo. Pirra está con él. ¿Nikos? Cinder entrecerró los ojos. ¿Por qué? No lo sé.
Dijo algo sobre una responsabilidad, sobre convertirse en alguien y una oferta que ya no podía rechazar. Creo, Cinder. No hubo respuesta de ella, ni la habría. Cinder corrió a través del espacio entre Waze y las puertas principales, eliminando a cualquier grimo fauno que se atreviera a interponerse en su camino. Nikos, la chica invencible, una de las más fuertes de su año y contra quien se había enfrentado en las primeras rondas. Jaune y sus advertencias, sus misteriosas menciones de una segunda candidata y que los había convencido de lo contrario. Todo tenía sentido. Todo tenía un sentido aterrador, agravante y asesino. Los ojos de Cinder se iluminaron al entrar a toda velocidad en el edificio, rumbo al ascensor central. El poder era suyo y solo suyo. Nadie se lo arrebataría. Ni Amber, ni Ozpin, y mucho menos Pirranicos. Ella se aseguraría de ello. Capítulo 66. Yo, no tengo elección. Ruby entrecerró los ojos al decirlo, reprimiendo el dolor y la ira contra su pecho. Habría sido mucho más fácil si la hubiera atacado o amenazado, pero Jaune la abrazó, complicando una situación ya demasiado difícil de comprender. Pero al final, en cuanto a la confianza, simplemente no tenía ni idea. ¿Cómo podía decidir ahora mismo si le confiaba la vida de todos en Beacon? Eso no era justo. Con la suya, sí, pero no con la de los demás. No tenía derecho a tomar esa decisión. Ruby, no puedo confiar en ti así como así, pero no tengo elección, repitió. Si no lo hago, no podré salvarlos. Así que te daré una oportunidad, dijo. Sus ojos se encontraron con los de él, y de nuevo ardieron de dolor. Esta vez, esos ojos plateados y abrasadores que antes había notado más que antes. También lo afectaron, pues hizo una mueca. Aún así, siguieron mirándose a los ojos, ignorando el dolor. Demuéstrame que puedo confiar en ti, susurró. Demuéstrame que no me equivoco, por favor. No era lo que ninguno de los dos quería, pero Jaune asintió y la soltó. Lo haré. Lo demostraré. Se giró hacia el agujero en la pared. Lo demostraré salvando a Beacon, pero primero tenemos que llegar allí. La miró de nuevo. ¿Tienes tu guadaña? Rosa creciente se desplegó. No lo habría confrontado sin ella, por muy mal que sonara. ¿Qué se supone que debo hacer? Córtame. Ruby parpadeó. ¿Qué? Córtame el brazo. Hazme sangrar. Solo le tomó un segundo comprender lo que quería decir, y para ser justos, hacía mucho que no luchaba contra él en su forma de Grimm. Normalmente usaba sus tentáculos, pero una o dos veces había demostrado que podía invocar a Grimm con su sangre. Dudó ante eso, preguntándose si estaba firmando su propia muerte allí mismo, antes de descartarlo. Ella ya había dicho que estaba dispuesta a arriesgar su vida allí. Tanto si invocaba a Grimm como si no, podría matarla. Extendió la mano con su guadaña y apoyó la hoja en su antebrazo. Lo miró, esperando su permiso. Él asintió. Continúa. He bajado mi aura. Ruby retiró el mango, abriendo una profunda herida en su carne blanca y pura. Su sangre burbujeaba. Era roja, igual que la suya. Por alguna razón, esperaba que fuera negra, aunque recordaba que cuando Pirra cortó los tentáculos, estos habían sangrado morado. Jaune agitó la mano y derramó una gran cantidad de sangre al suelo, susurrando algo en voz baja y extendiendo una mano. El fluido viscoso creció y se concentró, aumentando rápidamente de tamaño, superando el charco real y continuando su expansión. Ruby retrocedió un poco, sosteniendo su arma con nerviosismo. Jaune lo notó. Está bien. No te haré daño, te lo prometo. No te haré daño, añadió. Confía, se interrumpió, dándose cuenta de que no podía pedirle eso. Nunca te he hecho daño, dijo en cambio. No voy a empezar ahora. El Grimm que se formó extendió sus alas, revelando un nunca más de unos 6 metros de ala a ala. Mucho más pequeño que el que habían visto brevemente en la iniciación, pero aún así de tamaño considerable. Sus ojos pequeños y brillantes la miraron fijamente y brillaron, pero una tos aguda de Jaune lo apartó. Él nunca más lo observó, ladeó la cabeza y luego, para su sorpresa, la inclinó. Soy el príncipe de los Grimm, explicó Jaune, así que siguen mis órdenes. El príncipe. ¿No lo sabías? Miró hacia atrás, sorprendido. Sabía que podías pedirlos, pero pensé que era porque venían de ti. Como si fueran parte de él o algo así, o algo específico para él. No me había dado cuenta, ¿un príncipe? ¿En serio? ¿Eso significa que eres el futuro gobernante de los Grimm? Mis hermanas y yo, admitió. Y solo si mamá murió, pero es inmortal, así que, sí, no significa mucho. Ruby negó con la cabeza. ¿Pero no podrías evitar que los Grimm volvieran a atacar a los humanos? Podrías acabar con todo esto. Yo quiero, Jaune se quedó quieto, con los ojos cerrados. ¿Por qué crees que estoy aquí, Ruby?
¿Por qué crees que vine a Beacon y aprendí a ser una persona normal? Quiero acabar con todas las peleas, pero no es tan sencillo. ¿Puedes evitar que tu bando mate al nuestro? Solo luchamos en defensa propia. Eso es una tontería y lo sabes, dijo con calma. Ruby hizo una mueca. Los humanos se esfuerzan por matar a los Grimm tanto como ellos responden. Admito que no somos perfectos, y mi madre tampoco, pero no se nos puede culpar solo a nosotros. Son los humanos los que se sienten amenazados porque no están en la cima de la cadena alimentaria. Son los humanos los que intentan reclamar tierra solo por sus recursos, matando a cualquier animal o Grimm que se interponga en su camino. No se ve a los Grimm causando deforestación ni llevando a los animales a la extinción. No, pero eso no significa que seamos responsables de todo, argumentó. Los Grimm cazan por negatividad, y eso no puede ser casualidad. Literalmente nos están cazando y matando, y ni siquiera por comida. Jaune suspiró. No te equivocas. Es más complicado, pero ahora no es el momento. Luego, dijo. Lo prometo. Por ahora, tenemos que volver a Beacon y ayudar a todos. Pasó junto al pico del Nevermore y se subió a su lomo, extendiendo la mano. Vamos. Nos llevará a Beacon. ¿Lo hará? ¿Estás seguro? Confía en mí. Odiaba esa frase en ese momento. Ruby miró hacia la salida con añoranza, recordó que toda la lucha era en Beacon y se acercó al mortífero Grimm con un profundo suspiro. Su pico afilado chasqueó con evidente irritación al acercarse. A mí tampoco me gusta esto, se quejó. Aceptó la mano de Jaune y la subieron al lomo del pájaro, colocándose frente a él con una de sus manos alrededor de su cintura. No estaba segura de si le gustaba estar de espaldas a él. Agárrate fuerte. Este viaje puede ser un poco complicado. ¿Qué me dices? ¡Ah! Gritó Ruby y apretó con fuerza las piernas de Jaune mientras el Nevermore despegaba. Despegar era un término duro, sin embargo. Esperaba que batiera las alas y saliera volando con gracia, pero la cosa simplemente se lanzó por el agujero, dejándola de espaldas. Ruby siguió gritando mientras caían por los aires. De no ser por el brazo que la rodeaba por la cintura, se habría caído. Y entonces, con un poderoso aleteo de sus alas, el Nevermore atrapó una corriente y, de repente, la dirección se invirtió, ascendiendo tan rápido que el cuerpo de Ruby empujó hacia abajo, todo el impulso se invirtió y ella se sintió terriblemente mareada. Sí, dijo Jaune con tristeza. Yo también tuve esa reacción. Deberías intentar volar desde las tierras Grimm hasta Vale. Hasta Beacon. Gritó, señalando. El Nevermore chilló furioso y se ladeó, girando completamente vertical por un momento y luego volteando hacia el otro lado. Fue demasiado para la pobre muchacha. Ella nunca había querido esto. Pirra reflexionó sobre ello mientras Ozpin la introducía a la fuerza en la máquina. El cristal se cerraba frente a ella mientras él se apresuraba hacia un conjunto de controles y comenzaba a manipularlos. Su mirada se desvió hacia un lado, hacia la doncella de otoño original, o al menos la anterior, encerrada en su tubo, en coma. Estaba así debido al poder que albergaba, el mismo poder que ella también estaba a punto de heredar. Ella realmente no había querido esto. Se suponía que Beacon sería su oportunidad de ser todo menos especial. Su oportunidad de vivir con normalidad, de hacer amigos, de descubrir su verdadero yo, de dejar atrás el glamour y las expectativas de Mistral. Y así había sido. Había sido todo eso y más, dándole no solo un equipo al que apreciaba profundamente, sino amigos que apreciaba y alguien a quien incluso apreciaba. Jaune nunca se dio cuenta. No es que ella se interpusiera entre él y Jan. Sea como sea, Beacon había superado sus expectativas. Estás tratando de ayudar y siempre tratando de hacer lo que otras personas quieren de ti. Pirra sonrió. Jaune había dicho eso, y en cierto modo tenía razón. Así era ella, cuando sentía que debía ganarse la amistad, antes de que Jaune, Ruby y Weiss le enseñaran lo contrario. No se podía comprar algo así, ni con gravámenes ni con favores. En lugar de forzarte a hacer lo que crees que es correcto, ¿qué tal si te permites hacer lo que realmente quieres? Ella no quería esto, el poder de la doncella, pero sí quería proteger todo lo que había llegado a amar, y no por ellos, no por razones altruistas ni desinteresadas. Quería el poder de protegerlos para poder conservarlos. Esa era la única razón por la que estaba allí. Era la única razón por la que se había ofrecido a Ozpin. No lo hacía por ellos, ni por Ozpin, ni por nadie. Lo hacía por sí misma y porque quería el poder. ¿Está lista, señorita Nikos? Su mirada se endureció. Lo soy. Esto puede ser incómodo, pero, con todo respeto, señor, no hay tiempo. Simplemente, inícielo. Ozpin la miró con algo parecido al respeto, antes de asentir y accionar una palanca.
La máquina cobró vida con un zumbido amenazador, pero no hubo dolor, Pirra gritó. Ah, ahí estaba el dolor. Era como agujas bajo su piel, clavándose en lo más profundo de su cuerpo, y apretando los dientes y con los ojos entrecerrados, se dio cuenta de que se estaba clavando en su aura, en su alma. Algo húmedo le escapó de la boca y jadeó, expulsando un poco de sangre por donde se había mordido la lengua. Una luz brilló ante sus ojos, brillante y colorida, como relámpagos y el nacimiento de una estrella. Y entonces lo sintió. Lentamente, al principio, pero pronto con mayor velocidad, algo pareció penetrarla, y esa era la única forma en que se le ocurría describirlo. Era invasivo y, sin embargo, no, extraño y, sin embargo, familiar, frío y, sin embargo, ardiente como lava. Las constantes contradicciones le herían el cerebro hasta que comprendió con increíble contundencia que la respuesta era mucho más simple. No era ella, pero se estaba convirtiendo en parte de ella. Era Pirra y, sin embargo, no Pirra, pero pronto, con un poco de suerte, se convertiría en ella. No, se convertirá en parte de mí, Siseo. No cambiaré quién soy ni cómo soy. Soy yo. Soy Pirra Nikos, orgullosa miembro del equipo WJRP. Nada cambiará eso. Ni Colmillo Blanco, ni Ozpin, y mucho menos tú, Amber. Un instante después, la presión pareció ceder, retirándose de ella antes de impactar contra su cuerpo con la fuerza de una catapulta. La envió de vuelta contra la cápsula y la dejó sin aliento, pero en cuanto lo hizo, se detuvo. La luz se desvaneció. Sus terminaciones nerviosas dejaron de latir. Pirra Nikos se recostó contra la cápsula con el cuerpo cubierto de sudor y jadeando con dificultad. Soy. Bajó la mirada hacia una mano, abriéndola y cerrándola. Soy Pirra, dijo, probando la palabra. No le resultaba extraña ni desconocida. Respiró aliviada. Para probar, pensó en algo que solo ella sabría, como su enamoramiento por Jaune o el hecho de que se había dado cuenta de que Ruby leía esos cómics picantes, pero no la había reprendido. Ese recuerdo en particular me provocó una risa triste. Sigo siendo yo. Una mano golpeó el cristal. Ozpin parecía preocupado, muy preocupado. Señorita Nikos, llamó, con la voz silenciada por el grueso cristal. Señorita Nikos, ¿me oye? Puedo oírte, respondió ella. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Todavía. Sigo siendo yo. Creo que funcionó. Soltó un suspiro de alivio. Me alegra oír eso, señorita Nikos. Temí lo peor por un momento. Golpeó el botón de apertura del contenedor, que empezó a sisear al abrirse. Deberías tener el poder de la doncella ahora, pero aún podría ser difícil de usar. No deberías, Ozpin se interrumpió con un jadeo. La mirada de Pirra se fijó en la flecha negra que le había atravesado el hombro izquierdo, salpicándola de sangre. Miró más allá, conmocionada, hacia la figura vestida de negro que se encontraba al final de la instalación subterránea, con ojos que brillaban con un brillo dorado. Los pechos de Cinderfad subían y bajaban con respiraciones entrecortadas. Era obvio que había corrido hasta allí, y aún más obvio que había sido ella quien había atacado al director. Aún así, sus ojos estaban fijos en los de Pirra. ¿Tienes, algo, que me pertenece, bla que tragó saliva al entrar sola en la cafetería, con los cristales crujiendo bajo sus pies? El comedor, normalmente ruidoso y caótico, había quedado reducido a un macabro cascarón de su antigua gloria, con mesas volcadas, acribilladas a balazos, y cuerpos inconscientes, o al menos ella esperaba desesperadamente que lo estuvieran, esparcidos por todas partes. Se aferró a Gambolshroud con más fuerza, buscando consuelo en el recordatorio de que estaba armada y era peligrosa. No es que eso significara mucho contra la persona que veía frente a ella. Así que viniste. Sabía que vendrías, Blake. No pudiste resistir la tentación. Adam, eso es todo lo que tienes que decirme, querida. Se giró para observarla con más atención. Su cabello rojo y su atuendo negro eran los mismos que había usado antes. Nada en él parecía haber cambiado en absoluto. Movió su espada a un lado y ni siquiera ella pudo convencerse de que era refresco de cereza lo que goteaba de la punta. Ha pasado tanto tiempo desde que me traicionaste y, sin embargo, solo puedes susurrar mi nombre y mirarme fijamente. Ella luchó por encontrar las palabras. Pero entonces, ¿qué debería haber esperado? Dio un paso lento hacia ella. Siempre fuiste débil. Y yo, como un tonto sentimental, intenté adaptarme a eso, cuando debería haberlo erradicado mucho antes. Vi tu bondad como una bendición, algo que debíamos luchar por proteger. En cambio, resultó ser la semilla de la cobardía. No. Ella negó con la cabeza y se tambaleó un poco hacia atrás. Sí, Blake. Cobardía. Me apoyaste cuando convertimos al colmillo blanco en lo que es hoy, en algo mejor que lo que tus padres lograron.
No te dejaste arrastrar ni engañar, sabías exactamente lo que queríamos y lo aceptaste. No me digas que no. Tú y yo lo celebramos juntos. Lo habían hecho, y en retrospectiva había sido una tonta, pero eso no era excusa y no se atrevería a considerarlo una. Blake negó con la cabeza y mencionó a Gamboge Road. Cometí un error entonces, admitió. Lo acepto ahora. Estoy intentando arreglarlo. No, Blake. Intentas olvidar qué pasó. Estás huyendo. Extendió la mano para tocarle la mejilla. Ella no tenía ni idea de cómo ni cuándo había superado la distancia que los separaba, pero de repente lo tenía delante. Se estremeció, esperando una bofetada, pero su mano le acarició la mejilla. Pero estoy aquí para cambiar eso. Estoy aquí para arreglarlo todo. Adam, y empezaré mostrándote por qué no puedes seguir huyendo de tus problemas. Empezaré por destruir esta vida falsa que has creado y por descorrer el velo que tan voluntariamente has permitido que cubra tus ojos. Blake jadeó. ¡No! Sí, susurró. La chica dijo que no, afirmó Jan con firmeza, lanzándose sobre él desde arriba. Adam apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par cuando su puño lo golpeó y lo lanzó hacia atrás. Se estrelló contra una mesa de madera, derramándose comida y bebida por todas partes. No sé cómo funciona en el colmillo blanco, pero aquí en Beacon no es no, dijo Jan, crujiendo los nudillos. A menos que sea Nora quien lo pida, añadió. Adam gruñó mientras se ponía de pie. ¿Cómo te atreves? Sí, a menos que sea yo, canturreó Nora, apareciendo detrás de él. Adam, una vez más, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un martillo lo golpeara. En realidad, había reaccionado, y su instinto le impulsó a inundar sus piernas con aura, única razón por la que el golpe no logró el efecto que Nora solía presumir. Aún así, aunque el impacto no le destrozó las dos piernas, sí lo lanzó por los aires, por encima de las mesas y al otro extremo de la cafetería. En pleno vuelo, Adam se hizo una bola y se preparó para un mejor aterrizaje, solo para maldecir al ser alcanzado por una fulminante lluvia de balas. Desvió muchas con su espada, pero fue imposible bloquearlas todas. Su traje se agujereó cuando la descarga de Ren impactó, aprovechando que Adam no podía esquivarlas en el aire. Cuando finalmente se desplomó, se agachó detrás de una cubierta, pateando una mesa para bloquear cualquier otro ataque corto, o al menos para hacer que apuntar fuera más difícil, ya que las balas de Ren se estrellaban contra la madera y la atravesaban con facilidad. Lo dejaste un poco corto, ¿no? Siseó Blake. Jan puso los ojos en blanco. Fuiste tú quien dejó que se acercara y te acariciara la mejilla. Me tomó por sorpresa. Vaya guardia si pudiera hacer eso delante de tus ojos. Jan negó con la cabeza. En fin, al menos logramos la emboscada. Lo habían hecho, y ahora Adam estaba atrapado entre los tres grupos, con todas las salidas cortadas y su única forma de escapar era atravesar una de ellas. Blake sabía que podía, probablemente con facilidad, pero Ren contaba con que no lo haría. Correr con el rabo entre las piernas perjudicaría la imagen del colmillo blanco, pero más que eso, Ren había planeado que Adam se negara a correr. Al menos hasta que tuviera lo que había venido a buscar, a ella. Blake realmente no estaba seguro de qué se suponía que debía pensar sobre la voluntad de su equipo de usarla como cebo para su exnovio terrorista psicópata. Adán Tauro, ríndete, gritó Ren. HMPH. ¿De verdad crees que lo haría? No, admitió Ren, pero consideré que sería de buena educación hacer la oferta. La verdad es que habría sido muy incómodo si lo hubieras hecho, dijo Nora. No tenemos esposas, celdas ni ningún otro tipo de restricción. Ren suspiró. Gracias, Nora, solo digo, basta, rugió Adam. Si este es tu equipo, Blake, los aniquilaré uno a uno. Te mostraré lo que les pasa a quienes ayudan a los traidores. Te superan en número 4-1, Adam. Ríndete. ¿De verdad? Creo que descubrirás que las cifras no están tan distorsionadas como crees. Fue la única advertencia que recibieron, pero bastó para que Blake jadeara y apartara a Jan, justo cuando un látigo metálico impactó en el lugar que su compañera había ocupado momentos antes. Jan se recuperó rápidamente y rodó, girándose para encarar a la nueva combatiente. Esta vez era una mujer, con las piernas descubiertas y una máscara con cuernos que podría haber parecido a un demonio, o quizás, si se miraba con atención, a un camaleón. Blake gimió. Tú también no, Ilya, no deberías habernos dejado, Blake. Por favor, regresa con nosotros. Jan se burló. ¿Un viejo amigo tuyo? Es complicado, respondió Blake entre dientes. Solías ver las cosas como yo, Blake. Como las veía Adam. Mírate ahora. Estás junto a los humanos como un cobarde. Retrocede, Ilya, ordenó Blake con la mirada fija. No quieres hacer esto. Yo no quiero hacerte daño, Blake.
Ilia se quitó la máscara, revelando un rostro que no había visto en mucho tiempo. Había lágrimas en sus ojos, pero también determinación. Nunca quise hacerte daño. Su voz se fue apagando. Yang miró a Blake y a Ilia, y enseguida se dio cuenta de lo que pasaba. ¿En serio? Blake se sonrojó. Estamos a punto de tener una pelea a muerte con tu exnovio psicópata y ahora también con tu exnovia psicópata. Dije que era complicado. Caramba, ¿por qué lees esas cosas obscenas si tu vida es así? Basta de charla, dijo Adam, blandiendo su espada. Ilia, mátalos, pero deja a Blake con vida. Quizás aún haya esperanza para ella. Adam se abalanzó sobre ella, sabiendo que Ilia no podía hacer lo mismo y luchar en serio. En cambio, cargó contra Yang, apartando a su apoyo. Blake jadeó cuando su espada impactó contra la de ella, haciéndola retroceder con solo una fuerza bruta. La giró a un lado y le clavó el pomo en el estómago, casi cortándole la cabeza en el primer golpe. La mantuvo a la defensiva mientras él atacó de nuevo, y rápidamente pidió ayuda a su equipo. Nora, ayuda a Blake. Gritó Ren. Yo ayudaré a Yang. Aye, líder del equipo. Te has vuelto más débil, Blake, al confiar en tontos como este. Mírate, incluso llevas un cascabel como si fueras un gato doméstico. ¿No es eso lo que haces con Ilia? Preguntó entre dientes. Y la campana es complicada. Simplemente estoy compensando las dificultades, exigiendo algunos favores, ya que mi socia de confianza decidió incumplir nuestro acuerdo. O quizás no, añadió, haciendo que Blake entrecerrara los ojos. Solo el tiempo lo dirá. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando Nora se desplomó, obligándolo a retroceder mientras su martillo se hundía en el suelo de baldosas, haciéndolo estallar. Blake asintió agradecido a su compañero, ambos de pie uno al lado del otro. ¿Estás listo para esto, compañero? Preguntó Nora. Blake asintió. Los dos entraron corriendo. Tranquila, dijo Jaune, dándole unas palmaditas en la espalda mientras la ayudaba a bajar del Nevermore. Ruby no tuvo la suficiente serenidad para sospechar ni preguntarse si era seguro ser tan vulnerable a su alrededor. Estaba demasiado ocupada gimiendo. Al menos vomitaste sobre el bosque. Estoy segura de que nadie fue rociado. Cállate, gritó. Nunca más. Nunca. No estuvo tan mal, ¿verdad? Nunca. Se zafó de su agarre y se limpió la boca. Nadie la había visto mareada, pero esto no era lo mismo. Ese horrible Nevermore no se parecía en nada a un Bullard. Era la encarnación del mal. Ruby apoyó a Crescent Rose en el suelo, respiró hondo varias veces y miró hacia adelante, más allá de los árboles del claro donde habían aterrizado, hacia Beacon. Podía oír el combate. A algunos les sorprendería aterrizar justo en Beacon, dijo Jaune. Tendremos que hacer el resto del camino a pie. Ruby lo miró fijamente. Creo que así ya vas a sorprender a más de uno. Jaune asintió y rápidamente recuperó su forma normal. El color de su piel regresó junto con el dorado de su cabello. Verlo ante sus ojos le facilitó la comparación entre Jaune y Entacle, pero eso era solo porque ahora lo sabía. De hecho, era muy difícil ver que eran uno y el mismo sin eso. La idea de que Grimm pudiera estar entre ellos sin que se enteraran la hizo estremecerse. Su disfraz físico era tan perfecto que no pudo evitar preguntarse si iba más allá, si sus palabras eran solo bonitas mentiras diseñadas para engañar, y si incluso ahora no estaba cayendo en ellas. También se dio cuenta de que la observaba, y que su expresión era desolada. ¿Pero lo fue? ¿De verdad lo fue o fue solo una actuación? De cualquier manera, la dejó sintiéndose incómodamente avergonzada y rompió el contacto visual. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Simplemente ir a pelear? Los colmillos blancos son la verdadera amenaza, dijo Jaune. La mayoría de la gente aquí debería poder lidiar con los terroristas, así que estaba pensando que podríamos ir a lidiar con los Grimm. Puedo ordenarles que se vayan, pero tengo que estar lo suficientemente cerca como para poder hablar con ellos. ¿No puedes ordenarlos con la mente? Puedo, más o menos, pero sigue siendo comunicación. No puedo enviar un mensaje generalizado por todo Beacon. Lo he hecho. Es difícil de explicar. Solo observa, te lo mostraré. Jaune se alejó corriendo y Ruby lo siguió, activando su semblanza para seguirle el ritmo. No estaban lejos de Beacon, a solo 50 metros de la línea de árboles. Todos estaban demasiado distraídos como para notar un solo nunca más. Cuando dejaron atrás los árboles, se encontraron en algún lugar del extremo sur de la academia. Había Grimm por todas partes. Ruby preparó su arma, pero Jaune puso una mano sobre la suya, empujando a Crescent Rose al suelo, justo cuando varios Beowulfes se dieron cuenta y corrieron hacia ellos.
No cargaron como si quisieran pelear, sino que fue más bien una carrera rápida, como la que Zuei haría hacia algo que le interesara. Si Jaune quería hacerme daño, este sería el momento perfecto, se dio cuenta. Lo hubiera planeado o no, la tenía completamente rodeada de Grimm. No tanto como para que no pudiera lidiar con ellos, pero si tenía que luchar contra ellos y contra él, casi seguro que perdería. El pánico solo empeoró cuando los Beowulfes la vieron y empezaron a gruñir. Jaune levantó una mano. Los Beowulfes, todos y cada uno de ellos, se quedaron paralizados. Fue realmente impresionante, y un poco aterrador. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. El Beowulf que iba a la cabeza rugió suavemente en su garganta. No habló, ni intentó gruñir, ladrar ni aullar como un lobo. Simplemente rugió un rato y luego se quedó quieto. Jaune, sin embargo, asintió, como si hubiera recibido un mensaje. «Regresen al bosque Esmeralda», gritó con voz alta y clara. Su voz, y sin embargo, de alguna manera más autoritaria. «No ataquen a nadie a menos que sea en defensa propia. Si alguien con una máscara blanca les impide el paso, pueden matarlo». Movió la mano hacia la derecha, hacia la línea de árboles. «Vayan». La respuesta fue inmediata. Los Beowulfes aullaron y chillaron, y para Ruby fue un sonido casi canino, muy distinto de los rugidos y bramidos furiosos a los que estaba acostumbrada. Pasaron corriendo junto a ella, algunos tan cerca que podría haberlos tocado, y desaparecieron rápidamente entre los árboles. En menos de un minuto, los dos estaban solos. Por primera vez, Ruby se atrevió a tener esperanza. ¿Puedes hacerle eso a todos los Grimm? Siempre y cuando nadie de mi familia desobedezca mis órdenes, claro. Los que intentaron secuestrarme en Forever Fall recibieron órdenes directas de mi madre, así que no me sacrificaron cuando se lo pedí. Se frotó la cabeza con torpeza. Pero ninguno de estos Grimm está aquí porque quiera. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Les pregunté cómo llegaron aquí. Ruby sintió curiosidad a pesar suyo. ¿Qué dijeron? Dijeron que estaban atrapados en cajas metálicas oscuras, sin luz solar ni aire fresco, dijo Jaune. Había un matiz de ira en su tono. Dijeron que la gente les gritaba y los pinchaba con palos afilados para hacerlos enfadar, y que los llevaron a algún lugar, les aplicaron descargas eléctricas y luego los soltaron aquí. El colmillo blanco, para nosotros, sí. Para ellos, solo eran humanos. Ruby se movió torpemente, comprendiendo el mensaje. Para los Grimm no había distinción entre facciones, así que solo sabían que habían sido torturados hasta la ira y liberados. No era de extrañar que causaran tanto caos. Ella sintió pena por ellos. No lo suficiente como para no matarlos si intentaban lastimar a alguien, pero compadecía como se podría sentir por un animal salvaje que debía ser sacrificado. Eran monstruos, claro, pero era innegable que fue Colmillo Blanco quien empezó esto. Era curioso como nunca antes había sentido lástima por Grimm. Claro, siempre nos habían enseñado que no eran más que monstruos sin mente que odiaban a los humanos. Ruby no estaba segura de si esas lecciones eran erróneas en sí, pero una parte de ella se preguntaba si eso tampoco sería del todo incorrecto. Fue la gente que veía a los faunos como menos que humanos lo que atrajo al Colmillo Blanco. Una explosión sacudió la escuela, en algún lugar del edificio principal. Empezó a salir humo de la torre principal, elevándose en espiral hacia el cielo. «Tenemos que ayudar a los demás», gritó Ruby. Intentó avanzar, pero se quedó paralizada, no dispuesta a perder de vista a Jaune todavía. Por suerte, asintió. «Deberíamos ir a por el grupo más grande de Grimm que encontremos. Yo los despediré y tú ocúpate del Colmillo Blanco. ¿De acuerdo?» Ruby asintió. Era hora de darlo todo. Jan se derrumbó ante el ataque del fauno y retrocedió. De no ser porque Ren se dio cuenta y intervino, podría haber perdido algunos mechones de cabello. Así las cosas, se tambaleó hacia atrás, se apoyó en una mesa y volvió corriendo. No podían permitirse el lujo de aflojar la presión. «Eres un verdadero incordio, ¿verdad?», bromeó Jan, agachándose para esquivar el látigo de la chica y asestando un puñetazo directo a su cara. La fauno levantó los antebrazos a tiempo para bloquearlo y se deslizó hacia atrás. «¿Te das cuenta de que Blake no quiere volver, verdad? Ya no quiere saber nada de ti. Cállate, humano». Escutió la palabra como un insulto. Debiste haberla hecho cambiar de opinión. Blake siempre veía las cosas con perspectiva, hasta que pasó esto. Ella quería esto, y de repente decide que no y nos deja a todos atrás. No es justo. La gente cambia de opinión constantemente, argumentó Jan. Se llama libre albedrío. Deberías respetar el de Blake. ¿Y entonces qué pasa con el mío? ¿Acaso el mío no importa? Ilia logró esquivar una patada que superó la guardia de Jan, que la alcanzó en el muslo. Se tambaleó hacia atrás y se giró, esquivando el látigo de acero por menos de 2 centímetros.
Yang extendió una mano y lo atrapó antes de que pudiera regresar, y ambos entraron en un rápido tira y afloja. Al otro lado de la cafetería, Blake gritó de dolor. Yang miró de reojo, frunciendo el ceño al darse cuenta de que Adam estaba sobrecargándose de ella y de Nora. El plan de Ren había comenzado muy bien, pero se basó en la idea de que serían 4 contra 1, o al menos 4 contra 1 y un grupo de soldados de colmillo blanco que podrían eliminar rápidamente. Sin embargo, la nueva incorporación no era nada débil y los estaba manteniendo a raya. No ganar, sino retrasarlos. Adam era la verdadera amenaza. Ren, ve a ayudarlos. Ren dudó, unos pasos atrás, recuperando el aliento. ¿Seguro? No realmente, pero no pueden con ese cabrón melancólico solos. Al menos puedo igualarlos. Probablemente. Sería una pelea difícil, pero más reñida que la de Nora y Blake intentando enfrentarse a Adam solos. Ren asintió. Está bien. Buena suerte. Cuando se fue, Ilia volvió a hablar. Adam no caerá ante ellos, ¿sabes? Es mucho más fuerte de lo que imaginas. No es lo suficientemente fuerte como para respetar los deseos de Blake. Si realmente fuera fuerte, podría superarlo. Ilia gronó. Eran amantes. Blake lo amaba y él la amaba. Ellos, su rostro se contrajo con lo que Jan identificó con precisión como celos y amarga tristeza. Lo hacían todo juntos. Y luego Blake se fue, sin decir ni una palabra. Eso no es justo. Jan soltó el látigo mientras la electricidad lo recorría a toda velocidad. Se agachó mientras este se movía de izquierda a derecha, silbando sobre sus cabezas. La gente cambia de opinión, dijo, abalanzándose hacia adelante y hacia abajo, alcanzando a la Fauno en el estómago y obligándola a desactivar su arma. No siempre es tan sencillo. Ilia le dio un golpe a Jan en el hombro, contrayéndole los músculos. Se soltó y pateó. No se trata de que cualquier chica abandone a un chico. No puedes simplemente iniciar un movimiento terrorista y marcharte. Blake formó parte de eso. Nos apoyó. No puede echarse atrás ahora, llamarnos malvados y fingir que nunca ocurrió. Así no funciona. Quizás no, admitió Jan. Pero esto solo terminará con un baño de sangre. ¿Seguro que puedes con eso? Si es tuyo, claro. ¿Y si no? Preguntó Jan, haciendo una mueca al bloquear otra patada. Atrapó la pierna de la Fauno, empezó a girarla, pero se vio obligada a soltarla y esquivarla cuando el látigo resonó. Ilia aterrizó cerca, tambaleándose, y Jan acortó la distancia, sus manos entrelazadas, sus rostros cerca. ¿Y si no somos solo nosotras las que salimos lastimadas? Repitió en un siseo. ¿Crees que Blake se va a quedar de brazos cruzados y dejar que Adam nos mate? Va a luchar, lo sabes. ¿Y si la matan? No lo hará. Adam me prometió que no lo haría. Jan arqueó una ceja. ¿Y confías en él? Más que en ustedes los humanos. ¿Más de lo que confías en Blake? Ilia se quedó congelada. Mira, se nota que te cae bien, y se nota que no eres tonto. Nos atacaste a Ren y a mí porque no te atreves a luchar contra ella. La falta de respuesta del Fauno fue suficiente confirmación. Pues mira, está luchando por su vida contra Adam. Sabes perfectamente que no va a volver con él, y menos si lastima a uno de nosotros. ¿Qué crees que hará cuando eso pase? ¿Crees que le alegrará oír eso? Ella cambiará de opinión. Creo que ambos conocemos a Blake lo suficiente como para decir que es terca como el barro, rió Jan. No cambiará de opinión por algo así. Ni hablar. Eso pareció enfurecer a Ilia, cuya piel se tornó de un rojo vibrante al atacar, asestando golpes imprudentes que hicieron retroceder a Jan. Sin embargo, ella recibió sus propios golpes, aprovechando las oportunidades que Ilia dejó abiertas en su furia. Uno de ellos dejó sin aliento al Fauno cuando el puño de Jan impactó su estómago, curvándose hacia arriba y clavándose en su diafragma. Mientras ella se doblaba, Jan se inclinó para susurrarle al oído. Si la amas tanto como pareces, deberías querer lo mejor para Blake. No lo que quieres para ti. ¿Qué sabrías tú? Espetó Ilia, luchando por respirar. Hace unos meses, no mucho. Pero ahora tengo novio y eso me ha enseñado algunas cosas. Aprendí que a veces hay que ceder y que no todo es fácil. También aprendí que habrá otras personas a las que les guste tu novio, o novia si quieres, y que no puedes reprochárselo. Jan suspiró, pensando en Ruby. La cosa es que me habría alegrado que se fuera con ellos, aunque eso significara que yo tuviera que estar sola. Esa es la diferencia entre Adam y yo. Él no está dispuesto a aceptar que Blake tome sus propias decisiones. No cometas el mismo error. Ilia jadeó. Te digo esto para ayudarte, bromeó Jan. Piensa que es un consejo gratuito sobre relaciones. Aún estás a tiempo de romper con ellos. Blake sigue soltero. El rostro de Ilia se sonrojó. No traicionaré al colmillo blanco.
Entonces no lo hagas, pero acepta que Blake no comparte tu punto de vista. Puedes dejarlo pasar o confrontarla, pero hazlo en persona, y sin armas. Jan señaló el látigo y luego la cafetería en ruinas. Y no metas a inocentes en esto. Ilya frunció el ceño, pero bajó el arma. ¿Es esto una pelea o terapia de pareja? ¿Por qué no pueden ser ambas cosas? Sé lo que haces. Intentas distraerme para que nuestra pelea no llegue a ningún lado, para que tu equipo tenga más tiempo para luchar contra Adam. Jan no lo negó. Era prácticamente cierto. Aunque confiaba en poder vencer a la chica, aún existía la posibilidad de que no lo lograra, y eso obligaría a los demás a luchar 3 contra 2 contra Adam, lo que sin duda acabaría mal. El riesgo era demasiado grande. Incluso si vencía a Ilya, podría quedar demasiado herida para luchar contra Adam, lo que la convertiría en una desventaja. La lucha táctica no era lo suyo, pero con la supervivencia de su equipo en juego, sí, sacrificaría su ego por ello. Tampoco era muy habladora, pero el objetivo era distraer a la otra chica. Tú tampoco te estás esforzando al máximo, señaló Jan. Ese látigo tiene un alcance decente. Podrías haberle dado a Blake un par de veces mientras peleábamos. Mi pelea no es con ella. No parece que sea conmigo tampoco. ¿Con quién estás peleando? No se equivoquen, los odio, humanos. Odio cómo nos tratan, cómo actúan, cómo fingen que el sufrimiento de los faunos no es asunto suyo. Sí, voy a tener que cortarte. No sabes nada de ninguno de nosotros, dijo. Así que sí, aunque estoy segura de que hay mucha gente así, es bastante hipócrita de tu parte andar diciendo que es culpa nuestra. Odio cómo nos estás tratando ahora mismo, invadiendo Beacon y atacando a gente inocente solo porque alguien te lo hizo pasar mal. ¿No te hace eso tan malo como la gente que dices que está equivocada? No lo entiendes. Por supuesto que no. Mis padres fueron asesinados. Oye, el mío también, interrumpió Jan de nuevo. O mi mamá, bueno. Ren y Nora también son huérfanos. ¿Crees que tienes el monopolio de eso? No estoy aquí para que cuestionen mis creencias. No, estás aquí para matar gente inocente y lastimar a Blake. Ella nos hizo daño. Y ahora vas a hacerle daño, y mucho peor, dijo Jan. Vamos. Qué maduro. TCH, de verdad pensé que podríamos hablarlo, pero me estás empezando a sacar de quicio. No me importa si no estamos de acuerdo, pero me cabrea que alguien se porte como un idiota a propósito, por no decir como un hipócrita. Jan. La advertencia llegó casi demasiado tarde. Jan se apartó a tiempo para esquivar el ataque por detrás, y Adam la atravesó por encima del torso y se dirigió al suelo. Mientras caía, sus ojos siguieron su movimiento, dándose cuenta de que debía haberse separado de los demás e intentar matarla al instante, inclinando la balanza a su favor. Él volvió a atacarla, pero esta vez en Bercelica se interpuso en su camino y lo bloqueó, incluso si fue arrojada varios metros hacia atrás. Adam, lo tenía bajo control, dijo Ilya. Bajo control, la chica estaría muerta, siseó. Esto está tardando demasiado. Envainó su arma y activó su semblanza, el resplandor rojo del que Blake les había advertido. Quítate del camino. Gritó Blake. Jan se apresuró a hacerlo. Casi fue demasiado tarde. Adam lanzó su ataque con un grito furioso, enviando un rayo rojo a través del espacio tras ella, atravesando el suelo e impactando el pilar. El edificio, que ya estaba gravemente dañado, se derrumbó al perder su pilar de soporte y comenzó a derrumbarse. Los demás cargaron más, y con todo el daño infligido por Grim y Colmillo Blanco, también flaquearon. Iba a derribar el edificio entero sobre sus cabezas. Un segundo disparo de su semblanza lo selló, destruyendo otro pilar y haciendo que todo se derrumbara con un rugido ensordecedor y el crujido de ladrillos. Jan se agachó para cubrirse, al igual que los demás, mientras el techo se derrumbaba. Una explosión de polvo y humo cubrió toda la zona. ¿Y Jan? Tosió Blake. ¿Estás bien? ¿Lo era? Jan se examinó y se incorporó tambaleándose, quitándose un ladrillo suelto. Una rápida revisión de su aura reveló que se mantenía firme, pero débil, muy débil. Sí, estoy bien. ¿Estás seguro de eso? Susurró Ilya. Jan giró al instante, pero el látigo se enroscó alrededor de su cuello con mayor rapidez. El polvo crepitó y ella gritó al ver un arco eléctrico que la hizo caer de rodillas. Su equipo gritó de asombro. El polvo pronto se asentó y se disipó, revelando la escena. Adam estaba un poco apartado e ileso, al igual que todos los demás, capaces de protegerse con aura. Blake, Ren y Nora estaban a un lado, pero Jan había sido interceptada y ahora estaba arrodillada con el látigo metálico alrededor del cuello, con Ilya detrás. La habían atrapado. Mierda. Buen trabajo, dijo Adam, acercándose corriendo. Bueno, Blake. Parece que tenemos algo que quieres, y tú tienes algo que nosotros queremos.
No le hagas daño, Adam, suplicó Blake. Su mirada se posó en la de Ilia. Por favor, Ilia. Es mi amiga. No le hagas daño, te lo ruego. Jan escuchó que Ilia se quedaba sin aliento. Intercambio A, gritó el fauno camaleón. Tú por su seguridad. Volverás con nosotros y estarás a salvo. Solo queremos una oportunidad para hacerte cambiar de opinión. No te haremos daño, te lo prometo. Como si hubiéramos, Jan fue interrumpido cuando el látigo se tensó. Jan. Ren jadeó, con la mano extendida. Acepto, acepto. Aulló Blake, ignorando las bruscas negaciones de Jan. La fauno tenía la cabeza agacha y los puños apretados. No pasa nada, dijo, esta vez dirigiéndose a ellos. Si ir con ellos evita que invadan Beacon y salva a Jan, es un precio que estoy dispuesta a pagar. Sus ojos se clavaron en la cabeza de Jan. Pero prométeme que la liberarás, Ilia. Prométemelo. Lo juro. No había rastro de mentira en la voz de Ilia. No me arrepentiré de mi palabra. De acuerdo. Blake miró a su equipo y suspiró. Ren y Nora estaban nerviosos, esperando el momento de atacar. La jovialidad de Nora había desaparecido, reemplazada por una intensidad inquietante que resultaba bastante aterradora. Mira, ¿puedes guardarme a Gamboil Shroud? Ren lo aceptó solemnemente. Te lo devolveré, prometió. Detrás de Jan, Adam se burló. Ilia parecía menos segura, aunque Jan hubiera preferido que no se hubiera demostrado con un reflejo de apretar el látigo. Con Blake desarmado, avanzó lentamente por los escombros de la cafetería, con las manos en alto. Quizás era un clon, o tenía uno preparado, o Ren tenía un plan o algo así. Pero al acercarse y cruzarse con la mirada de Jan, la preocupación que se reflejaba en su rostro le dijo lo contrario. Blake no tenía ningún plan. Se rendía para que nada malo le pasara a Jan, para que su equipo no saliera lastimado. Maldita sea. Maldita sea todo. Jan intentó moverse, pero no pudo. La corriente seguía corriendo por el látigo y chispeaba cada vez que lo empujaba. Cuando Blake pasó junto a ella, Jan se tensó. Pero no pasó nada. Estoy aquí, susurró Blake. Tú ganas, Adam. Déjala ir. El látigo que rodeaba su cuello se aflojó y empezó a desenrollarse, pero se detuvo cuando Adam extendió la mano y la selló sobre la muñeca de Ilia. Espera, susurró. Su mirada se posó en Blake. No tenemos garantía de que no intentes escapar otra vez, Blake. Ya lo hiciste una vez. No se puede confiar en ti. Adam, ella dijo que vendría con nosotros, insistió Ilia. ¿Y tú le crees? Sí. Idiota. Vinimos aquí a enviar un mensaje a todo Remnant y lo logramos sometiendo a Beacon, y nada menos que durante el Festival Vital. Nadie podrá ignorar esto. Pero hoy queríamos enviar 2 mensajes, Blake. Adam sonrió con crueldad. El colmillo blanco no ve con buenos ojos a quienes lo traicionan, y yo tampoco. Su mano cayó sobre su espada. ¿Vas a matarme? Preguntó Blake, extrañamente tranquilo. ¿Dije eso? Los ojos de Adam se dirigieron a Jan, todavía de rodillas. Adam, no. Jadeó Blake, lanzándose hacia él, agarrándolo por los brazos. Lo prometiste. No prometí nada, respondió Adam entre dientes. Le dio un codazo en la cara y la empujó hacia atrás, luego se acercó a Jan. Solo para que te arrepientas de habernos abandonado. Siempre hay un precio que pagar, Blake. Pero no siempre eres tú quien lo paga. Adam, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ilia nerviosa. Dándole una lección a Blake. La espada se alzó un segundo después, suspendida sobre la cabeza de Jan. El miedo recorrió el cuerpo de Jan, la realidad de lo que estaba a punto de suceder se derrumbó antes de que la espada siquiera se moviera. La iba a matar. La iban a ejecutar. En algún lugar de su mente, oyó a Ren y Nora gritar y empezar a moverse, pero era demasiado lento. Eran demasiado lentos. Blake era demasiado lento mientras ella avanzaba a gatas, con los ojos abiertos. Irónicamente, el único que no lo era quien la había puesto en esa situación. La soga alrededor de su cuello se tensó, asfixiándola, pero solo porque Ilia la apartó bruscamente, haciéndola rodar hacia un lado en el instante en que la espada de Adam cayó. No fue suficiente para salvarla. Jan gritó cuando algo la mordió y un chorro de sangre se elevó por los aires. Blake gritó más fuerte, y griega. Ruby. Al caer, Jan se desplomó de lado, con un dolor abrasador en el brazo y la cara aplastada contra el suelo. Podía ver a Ruby a lo lejos, mirándola fijamente, y a su lado, a Jaune. Excepto que sus ojos estaban rojos. ¿Por qué estaban rojos? Jan no lo sabía, ni encontró la respuesta. La oscuridad la azotó como un camión y se desplomó, con los ojos cerrados. Barra, Jan. Gritó Ruby, con una voz aguda y una mezcla de conmoción, horror y terror abrumador. Se abalanzó sobre él, pero Jaune no se dio cuenta.
Su mirada permaneció fija en Yan, pálido y frío en el suelo. Ella no se movió. No lo saludó con una sonrisa y un brillo en sus hermosos ojos lilas. No lo bromeó ni lo rodeó con un brazo. Ella no hizo nada de eso, porque le habían cercenado el brazo por encima del codo y seguía desangrándose en el suelo. Él no podía ver nada más. No podía percibir nada más. Hasta que una voz interrumpió su mundo. ¿Lo ves, Blake? Esto es lo que les pasa a los traidores. No son solo ellos los que sufren. Los ojos de Jaune se levantaron apenas un poco, por encima de un cabello de oro hilado acumulado en el suelo, teñido de rojo en algunos lugares, por encima de un rostro pálido e inmóvil, hasta una espada que goteaba sangre. Golpe su cabeza palpitaba, casi como un latido lejano. Había un hombre. Jaune no sabía quién era ni le importaba, pero sostenía la espada y pasó junto a Blake, que forcejeaba, ignorando sus gritos frenéticos y sus intentos de detenerlo. También pasó junto a otra chica, que se quedó atónita, mirando a Yan con el rostro lleno de arrepentimiento. Pasó junto a todos ellos y, hasta Yan, se detuvo sobre ella y alzó la espada con ambas manos, con la punta hacia abajo, para clavársela en el cuerpo. Golpe, ¿por qué? ¿Cómo? Ren y Nora estaban corriendo, pero parecían hacerlo en cámara lenta. Ruby estaba en camino, pero al igual que ellos, nunca lo lograría. Blake gritó algo. Jaune no lo oyó, no pudo oírlo. Golpe, el único que podía oír, por extraño que sonara, era el hombre con la espada. Y ella pagará el precio. Algo se rompió. No supo qué, pero se hizo añicos como un cristal. Un rugido escapó de sus labios, un sonido bestial. Más fuerte que un Beowulf, más profundo que un Ursa, era un sonido inhumano que ninguna garganta humana o faunística podría emular. Fue tan fuerte que incluso dejó paralizado al hombre que tenía delante, cuya cabeza se alzó de golpe, conmocionada. Y a lo lejos, se escuchó un eco cuando una montaña se hizo pedazos.